Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Y hoy vamos directo al grano porque vamos con un vídeo intenso, probablemente un vídeo bastante largo, porque vamos a hablar de todos los tomos que tenemos hasta el momento y de los capítulos de El verano en que Hikaru murió, o también se conoce la obra como Hikaru ga Shindanatsu. En mi opinión, el anime más interesante de la temporada de verano. Así que si estás aquí porque eres fan del manga y quieres pues que repasemos la historia juntos, comentar los capítulos, también teorías, o simplemente te ha llamado la atención y vienes por el anime y quieres saber la verdad detrás de la mayoría de cosas que sabemos hasta el momento de lo que les pasa a Yoshiki y a Hikaru, pues vamos con el vídeo. Y bueno, nosotros siempre empezamos hablando del autor, que en este caso en Mokumo Kurren no se sabe el género, que por cierto, le podéis seguir en Blue Sky, porque algunas de las cosas que comentaré por aquí, o capturas que pondré, pues son de su cuenta, porque siempre suele estar muy activo y comenta bastantes cosas también polémicas que han ocurrido, por ejemplo, todo el tema que pasó pues con la traductora en la versión en español, y luego otras cosas que os voy a ir comentando. Siempre tiene algo que decir pues por Blue Sky, si le queréis seguir. Y en este caso Mokumo Kurren ha sido un autor relativamente desconocido hasta ahora, publicó 2 one-shot que son de BL, y luego Hikaru también tiene su versión one shot, que si lo leéis por ahí podéis encontrarlo como el capítulo 0, y luego también se dedicó a ilustrar un one shot para otro autor. De resto, Hikaru ga Shindanatsu se empezó a publicar en 2021 en la Young ASAP, que es una revista seinen de Kadokawa, y hasta el día de hoy que estoy haciendo este vídeo vamos a comentar hasta el capítulo 38, que hasta el capítulo 36 sería el tomo 7, que son los tomos que he publicado hasta ahora, pero voy a comentar los 2 primeros capítulos, que tendría que recopilar el tomo 8. Por si queréis saberlo, el primer tomo de Hikaru ga Shindanatsu tiene 6 capítulos, pero del tomo 2 en adelante todos tienen 5 capítulos, y luego una sección de preguntas y respuestas de Mokumo Kurren, y luego también un extra. Y si alguien luego quiere dar el salto del anime al manga, pues a día de hoy que grabo esto no ha terminado de emitirse el anime, pero sí es verdad que por el tráiler hay una escena que, tranquilos, no os voy a hacer spoilers, pues se ve la mano de Kurebayashi, y eso es una escena del capítulo 24 del tomo 5, pero sinceramente por el final del tomo 5 quedaría bastante bien que lo adaptaran completo. Así que lo voy a decir sin decir mucho spoiler, pero si veis que deja el anime un final bastante interesante y por esa escena final aparece Tanaka, pues podéis empezar a leer desde el tomo 6. Si se queda más o menos por lo que he dicho de Kurebayashi, pues podéis empezar desde el capítulo 24, que sería el tomo 5. Y luego hay 2 cosas más que quiero comentar. La primera de todas, que esto es cuando la gente empieza a leer el manga, el título, si lo buscáis en japonés, Hikaru ga Shindanatsu, tiene Hikaru, que Hikaru utiliza en este caso el kanji. El kanji es el nombre que utilizan para referirse al Hikaru original, ¿vale? Porque luego hay personas que empiezan a volverse aquí locas con el verano en el que Hikaru murió, pero se refiere al Hikaru que es como un ente, ¿no? El que nosotros acompañamos a la mayoría de la historia, o al Hikaru original, tanto en español como en inglés. Nuestro Hikaru, que es esta especie de entidad, ¿no? Normalmente le ponen Hikaru entrecomillado, pues en japonés, para entenderse, Hikaru con kanji, que es como digo el que tiene el título original del manga, le ponen el kanji, y luego para referirse al Hikaru que es como una entidad utilizan el katakana, para que nadie se líe, y se refieren así, a que Hikaru, el amigo de Yoshiki, el real, el verdadero, ese es el que ha muerto. No se refieren a que en verano se haya muerto la entidad, por si creéis que el título tiene spoiler o que conduce a otra línea de la historia, para dejarlo claro. Y luego la segunda cosa, que es para aclarar una atacadera que hubo de fans, por si alguien se lo encuentra luego en redes por ahí cuando empieza a leer el manga hace año y pico, o por ahí que lo comenté en los haul cuando hablaba de los tomos de Hikaru, pues 1 a 1, pues la cosa es que una persona dijo que quitaron la etiqueta de BL de la historia, y esto Mokumo Kurren lo aclaró también en la cuenta de Blue Sky, que como tal describe a Hikaru ga Shindanatsu como una historia de coming of age, de horror, porque abarca muchísimos temas, pero que dice que tiene muy presente, y que por supuestísimo que está el tema queer, y que no lo niega, pero que la obra como tal no es un BL. Y luego, como siempre, hago un pequeño resumen para aquellas personas pues que no conocen la obra pero les ha llamado la atención, o no habéis visto el anime y pues antes de eso queréis alguna especie de información para haceros a la idea de si os llama la atención o no, pues vamos a hablarlo. Y voy a también aclararlo del título, porque sé que puede parecer un poco lioso, pero quiero que las personas que empiezan a conocer un poquito la obra también lo entiendan. No os preocupéis que lo explico todo, pero básicamente la historia es muy autodescriptiva. Como dice el título, el verano en que Hikaru murió, vamos a ver la historia de 2 chicos, pero principalmente nos va a narrar la historia Yoshiki. Yoshiki es un chico de 16 años, va a bachillerato, que lleva una vida bastante normal en un pueblo muy conservador y muy cerrado, que es Kubitachi. Lo típico de la gente que vive en los pueblos, que todo el mundo cotilla de su familia, no tiene una vida pues tampoco relativamente feliz, porque sus padres siempre están peleándose, luego su hermana no va al instituto y cuchichea mucho de él, pero él siempre ha tenido una alegría de toda la vida, y es su amigo de la infancia, Hikaru. Pero ¿qué pasa? Desde el primer capítulo nos cuenta que Hikaru está actuando muy extraño, y entonces están en verano, ¿no? Salen de clases, van lo típico, una tienda de conveniencia o de 24 horas, y el manga va directo a la cuestión. Y es que Yoshiki le dice: tú no eres Hikaru,
¿verdad? Y confronta a Hikaru, ¿no? Y efectivamente él le dice que sí, que no es el Hikaru Indo que él conoce, que es como una especie de entidad que se ha hecho con el cuerpo de su amigo. A partir de aquí las cosas empiezan a tomar un giro bastante turbio porque se da cuenta de toda la historia que hay, no solo de años, sino de siglos en el pueblo, en la región. Empieza a investigar pues para poder entender exactamente qué es esa entidad que se ha hecho con el cuerpo de su amigo. También se empieza a encariñar de este nuevo Hikaru, que por eso lo del título, ¿no? O sea, Hikaru, su amigo original, es el kanji que se encuentra en la obra, como haciendo alusión de que en verano es cuando por fin Yoshiki acepta que Hikaru ha fallecido de verdad, y luego el Hikaru que nosotros vemos a lo largo de la obra utilizan siempre comillas, o la versión en japonés utilizan el nombre en katakana, pero la cosa es que junto a Hikaru va a empezar a descubrir todo este mundo espiritual, sobrenatural, de impurezas que empiezan a atacar el pueblo. Empiezan a haber pues homicidios en condiciones muy extrañas, suicidios, empieza él también a mezclarse pues con este Hikaru y a ver impurezas. Otros compañeros suyos también del instituto, como su grupo de amigos, Maki o Asako, veremos que ellos también se empiezan a dar cuenta, sobre todo Asako, de las cosas que están sucediendo. Empiezan a aparecer secundarios como Kurebayashi, no lo voy a spoilear, pero digamos que tiene como una especie de poder sobrenatural también, y se empieza a dar cuenta de lo que está haciendo Yoshiki al juntarse con Hikaru. Pues si tenéis ganas de leer una obra con una historia que es densa pero que es bastante interesante, pues recomendada. Y ahora empezamos con la reseña. Y bueno, chicos, para no perderme ni marear a nadie, porque esta reseña es larga, porque el manga es denso, porque ocurren muchas cosas, así que voy a hacer las divisiones claras esta vez. En un principio voy a hacer una sección en la que vamos a hablar de los 3 primeros tomos. Y bueno, el primer tomo comienza, como os estaba comentando en el resumen, y es Yoshiki confrontando a esta especie de entidad que es Hikaru. De hecho ve como toda la masa, porque es como una especie de masa deforme, digamos, no coge exactamente forma, pues bueno, como que ve la verdadera forma de lo que es la entidad que está poseyendo el cuerpo de Hikaru, y le dice que por favor no le diga nada a nadie, que quiere seguir teniendo esta vida pues con él, de estudiante, comer helado, pasárselo bien, y que no quiere matarle. Y entonces Yoshiki dice que sí, que vale, no exactamente por miedo, sino que nos metemos en la conciencia de Yoshiki, y Yoshiki pues como realmente ya veremos por qué no ha tenido la oportunidad de hacer duelo con todo lo que ha pasado con Hikaru, y luego esta situación también extraña de que se encuentra con una entidad amenazándole, pues acepta. Pero vemos que exactamente no es por eso, sino que él luego se pone a pensar y dice, jope, prefiero tener esto, que es como una especie de vestigio, lo único que me queda de Hikaru, que no volver a tener a Hikaru. Y luego te empiezan a enseñar un montón de momentos donde Yoshiki, que ya es consciente y ha confrontado a Hikaru, se da cuenta que no es su Hikaru de siempre, ¿no? Por ejemplo, en clase, pues se pone a llorar viendo una película, cuando el Hikaru original nunca habría llorado. Es que nunca le vio de hecho llorar Yoshiki, ¿no? Lo del Hikaru de verdad pues no se lleva especialmente bien con los animales. Y hay un gato que tienen por el barrio que se llama Albóndiga, y luego este Hikaru quiere intentar socializar con el gato, empieza a ver esas características que hacen contraste con el Hikaru que siempre conoció. Después de esto como que tienen una conversación donde Yoshiki le extraña bastante, porque dice, si tú ya tienes todos los recuerdos de Hikaru, ¿por qué actúas de esta manera ante cosas que ya conoces, no? Porque aparte de ver la película, pues luego se van a comer como las croquetas estas japonesas, y Hikaru se pone súper contento y él le dice, sí, yo tengo las memorias, pero realmente no tengo el sentimiento, entonces para mí experimentarlas es como algo nuevo. Y entonces en el camino a casa, pues como que Yoshiki ya le cae lo de jope, qué distinto es a mi Hikaru tal, y en lo que le da vueltas y se está comiendo la cabeza pues con todo esto, ¿no? De tiene la misma apariencia, pero es una persona o una cosa totalmente distinta, pues aparece una abuelita que es un personaje importante, sobre todo en estos primeros tomos, que es la abuelita Matsura. No es importante porque aparezca mucho, pero empieza a gritar cosas de un tal Nonuki y se asusta cuando ve Hikaru, y entonces sale corriendo. Vais a ver que de hecho en estos primeros tomos la encuentran muerta. Voy a adelantar una cosa porque nos va a facilitar mucho luego seguir contando la historia, y es que esta mujer no se ha muerto por arte de magia, sino que la ha matado Hikaru, y luego de hecho se ve en una escena porque le visita como una especie de ente extraño, que es lo que es Hikaru. Después de esto pues nos presentan a grupo de amigos que han tenido siempre en el instituto, que son las chicas Yuki y Asako, que de hecho Yuki, Asako, Hikaru y Yoshiki todos estudiaron secundaria en el mismo instituto, y luego el que entró nuevo ahora en bachillerato es Maki. Los conocemos, ¿no? Nos presentan a los personajes, y la cosa aquí importante es que Maki dice que quiere que la acompañen de vuelta a casa, porque cerraron por obras el túnel por el que suele pasar a volver a casa, y dice que fue por el camino del bosque, pero que siente como que hay cosas extrañas ahí, y que por ejemplo quería mirar al bosque, pero enseguida se ponía a mirar al suelo porque no era ni capaz. Dice que hay algo raro en el bosque y le da miedo ir solo, y entonces al principio se niega, pero deciden acompañar a Maki. Y en un principio todo bien, cuando la acompañan a lo que es el trayecto del bosque salen y no pasa nada, pero la cosa es a la vuelta, y es que bueno, cada uno pues va un poco por pareja, ¿no? Yuki y Asako, que son no solo amigas de instituto, sino que son amigas hasta de la infancia, pues van un poco por su cuenta, y luego están Yoshiki y Hikaru. Yoshiki ve a una impureza que intenta como atacarle, y en ese mismo momento Hikaru dice que no es como que pueda espantar a las impurezas, sino como que se las come, ¿no? Y entonces en ese mismo momento se la come. Las chicas, porque Asako ya te dan pistas de que algo sobrenatural
natural percibe, como que lo presiente, ¿no? Y sale corriendo. Hikaru se come como esta especie de bicho, de impureza, digamos, ¿no? Se queda luego sangrando con la nariz y pues como que desbloquea un recuerdo del Hikaru original que cuenta pues un poco que la familia de los Indo, ¿no? De que es mejor que se case lo antes posible cuando encuentre una chica que le guste, porque la familia Indo está como protegida por Nonuki, te dejan caer, ¿no? Y él se pone a pensar, yo no voy a acabar con la vida de Yoshiki, pero lo que tengo que hacer es protegerle porque no voy a dejar que ninguna de las impurezas me la quite. Y luego ya se reúnen al final del bosque y Asako ya sospecha. Tras esto pues nos pasan otro día en el instituto en el que a Hikaru le han dado un balonazo y entonces está Yoshiki pues con él en la enfermería, ¿no? Y quedan luego para una cosa. ¿Para qué cosa quedan? Pues básicamente para que Yoshiki, va a sonar muy extraño, pero bueno, como os pongo los paneles me entenderéis, ¿no? Para que meta la mano en el interior de Hikaru, porque Hikaru al ser como un ente, digamos que no tiene el cuerpo normal de una persona, ¿no? Entonces directamente tiene como una especie de hoyo en el que Yoshiki mete la mano y es como una especie de vacío, o como dice él, pues que le da como una sensación muy extraña y siente como que Hikaru le toca, quita la mano, el otro se empieza a reír porque dice que está sonrojado porque la ha visto sin camiseta y ahí termina la cosa, ¿no? Le echa la bronca también pues, por la sensación tan extraña que dice de que Hikaru le ha tocado. Ya veréis luego por qué. Y bueno, después de esto Yoshiki se va a casa para por el supermercado y luego, ay mi madre, qué bien está hecho en el anime, lo que os estaba contando antes de que todo el mundo en este pueblo, porque es un pueblo de estos súper cerrados, pues despotrican de su familia. Una señora ahí, la cajera, empieza a decirle que qué raro que su hermana no vaya al instituto, que se debería cortar el flequillo, que si sabe todo el pueblo que sus padres han empezado a pelear otra vez y nada, que en el anime digo que está muy bien representado porque se nota lo asfixiado que está Yoshiki, ¿no? 心配しとったで、朝起きれないとかなんとか言うとったらしいけどね。朝眠いんはさ、みんな一緒やねんよ。かおりちゃんまだ中1やろ。あんまり甘やかしたらあかんにほんま。まあな、お母さんは東京の人やから教育も都会式なんかもしれんけどね。そういえばこの前もお母さんとお父さん喧嘩しとったやないの。みんな心配しとったで、あんな夜中にな。よし君も大変やったろ。困ったことあれば頼ってええんやからね。そういえば写真も頑張っとる。うちの息子は昔は陸上部でな、大会で2位だか取ってな。あとよしけが前髪切った方がええで。はい、お釣り。Muy recomendado, por eso digo el anime. Bueno, seguimos y entonces termina, sale de ahí y en todo esto aparece un personaje muy importante en la historia, que es Kurebayashi. Kurebayashi veremos que es una adulta, que es una señora que percibe las cosas que está haciendo Yoshiki y básicamente le dice, le da su número de teléfono y le dice pues que hable con ella porque sabe que se está mezclando, no se lo dice así como tal, no le suelta toda la información, ya lo veremos después, pero que sabe que está relacionándose con Hikaru y que Hikaru es una especie como de entidad extraña, ¿no? No Hikaru como tal, por meter antes la mano en lo que es Hikaru, ¿no? Es un concepto que se llama mezclarse y es esto de que las personas humanas que se mezclen con entidades y Kurebayashi lo que percibe es eso. Y entonces le da su número de teléfono y Yoshiki pues se queda bastante extrañado. Después pasamos a otro capítulo donde es otro día completamente distinto. Yoshiki visita a Hikaru, les deja una sandía, se la da a su madre, ¿no? Y luego está con él y se comen pues como un cachito de la sandía y aquí otra vez empieza el castigo y el infierno constante de Yoshiki de Jope se come la sandía igual que Hikaru, pero es que no es mi Hikaru. Y entonces en lo que está pues un poco rayado pensando en esta situación, otra vez Hikaru le vuelve a recordar que no es su Hikaru y pues se abre emocionalmente, le dice gracias por venir a verme, solo con que estés conmigo pues me vale. Y el otro Hikaru no era tan abierto, ¿no? Que él estaba antes dándole vuelta al asunto de Jope es una entidad, no es mi Hikaru de siempre y tal, y ahora se siente mal porque el otro le ha dado las gracias y le ha dicho que es feliz con solo estar con él, ¿no? Y aquí otra vez vuelve pues a su duda constante y de repente pues decide entonces con todo este dilema moral escribirle a Kurebayashi, que veremos que de hecho Hikaru es importante, se da cuenta luego de esto. Entonces va a la América, que es como una especie de bar, restaurante, barra cafetería, algo así, que hay en el pueblo y entonces pues queda con ella, le cuenta toda su situación, todo lo que es Hikaru, lo de la entidad, lo que es una entidad que posee el cuerpo de su amigo, como que se siente mal porque está no solo encariñado con su Hikaru, sino que está como empezando a cogerle algo de cariño también a lo que es la entidad, ¿no? Y entonces ella dice que la entiende. Esto está un poquito enmascarado y lo veréis luego cuando avancemos en los tomos. Ella le dice que no tiene una afinidad natural para todo el tema de los espíritus, que veremos que sí que hay personajes que por linajes, por familia, tienen afinidad, son capaces no solo de percibirlos, sino de verlos, escucharlos, con lo que también son capaces de interactuar con ellos. Y le dice, mira, no es que yo tenga una afinidad natural, sino que a mí me pasó algo muy parecido y es que una vez una impureza se hizo con el cuerpo de mi marido y yo pues que no había pasado el duelo y también pues que había toda esta situación, pues me quedé con mi marido hace un tiempo hasta que un día atacó a mi hijo y entonces ya decidí acabar con todo el tema este de la impureza. Pero le dice, le empieza a contar toda la historia, lo que os comentaba antes de mezclarse, ¿no? Que mezclarse es eso, o sea, cuando un humano interactúa con una especie de espíritu que son capaces pues como de tocarse, ¿no? Como por ejemplo le había dicho que hizo Hikaru, que es que como pues su entidad fue capaz de tocar la mano
humano de Yoshiki, pues que así surgen los mezclados, y mezclarse es malo porque lo normal es que el mundo de los humanos y de los espíritus de estas impurezas están separados por un límite, pero claro, si te dedicas a mezclarte con las impurezas, cuanto más te mezcles, más humano dejarás de ser, y el mundo de las impurezas no es nada bonito, así que le recomienda que entiende sus sentimientos pero que deje de mezclarse con Hikaru. Y luego ya cambiamos de capítulo, en el que es otro día en el instituto, que este es ese capítulo tan famoso que me la salté antes, por cierto, es que ellos están volviendo a casa y ahí Hikaru le dice a Yoshiki que le gusta y Yoshiki le dice que entonces nunca vuelva a desaparecer en las montañas, ¿no? Pues en esta escena donde la gente estalló y ya cambiaron a la traductora, que básicamente es que Yoshiki está súper confundido después de la conversación que ha tenido con Kurebayashi, tiene sentimientos encontrados con Hikaru porque sabe que no es lo correcto, pero que ya le ha cogido cariño y pa' colmo tiene el cuerpo de su Hikaru. Entonces está gravemente en conflicto, se queda encerrado en la clase, no quiere ver a Hikaru ni volver con él a casa, hasta que Hikaru va, aún así le busca y empieza a enfrentarle y dice: siempre me contabas las cosas, y Yoshiki le dice: yo nunca te he contado las cosas porque tú no eres mi Hikaru, no eres el Hikaru que yo conocía, así que no me digas que siempre te he contado las cosas cuando tú y yo no nos conocíamos de nada. No hagas que eres una persona que en realidad no eres, porque eres una entidad dentro del cuerpo de mi amigo. Y entonces aquí es cuando Hikaru como que estalla, no tiene muy claro si son sus sentimientos o los sentimientos que también tiene el cuerpo de Hikaru como tal, ¿no? Pero le dice que no puede evitar que le guste. Y aquí más o menos cierra el primer tomo con todo esto en conflicto. Luego hay un extra, que los extras de los primeros tomos es muy gracioso porque son un poco chorras, pero luego según avanza la historia, el extra ya del tomo 4 del tomo 5 sí que son ya interesantes y de hecho tienen que ver y se mencionan cosas luego a lo largo de la historia. Este extra es muy chorra, como digo, o sea, es básicamente Hikaru regalándole como una especie de trabas de un gatito, una mascota que hay en el manga, y luego él llevando la traba, ¿no? Hikaru, porque se la pone Yoshiki, y luego Yoshiki termina también llevándolo en su casa y su hermana un poco como que le llama la atención. Y ya retomamos donde lo dejó el tomo 1, yo lo siento por lo de los extras porque es que yo lo decía y digo, jope, ¿para qué lo incluyo en el vídeo? Porque la verdad que rompe bastante el ánimo de la obra, ¿no? Pero lo comento porque algunos extras son importantes y no me voy a saltar unos y otros sí. Pero bueno, retomamos donde lo dejó el primer tomo, y es que en el primer tomo pues pasó todo este estallido emocional de Hikaru, ¿no? Donde decía que no podía evitar que le gustara y prosigue con ese estallido emocional, como que salta encima de Yoshiki, se abalanza sobre él, Yoshiki termina en el suelo y pues como que terminan un poco mezclándose porque Hikaru no puede controlarse, y en todo esto como que vuelve a tocar a mezclarse con Yoshiki, ¿no? Y entonces Yoshiki ve una de las memorias de Hikaru, que no quiero hacer spoilers, pero yo imagino que es más del Hikaru entidad, porque el otro Hikaru no tendría esa memoria, ¿vale? Ya descubriremos luego por qué, pero la cosa es que ve como un hombre con una cabeza humana, ahí os lo dejo, y ese hombre parecía de la familia Indo. Ya podéis ir maquinando. Pues la cosa es que de esa memoria, pues como que consigue que Hikaru le suelte, se le quite de encima y se da cuenta Hikaru de que se ha equivocado con esto, y Yoshiki también se enfada con él. Y luego pasamos al día siguiente en el instituto que Hikaru no ha ido a clase, y entonces Yuki y Asako se dan cuenta de esto y dice: Asako, jope, qué raro que no haya venido a clase, dice, seguro que estáis enfadados, dice, deberías de reconciliarte con él porque siempre habéis sido muy buenos amigos, pero es verdad que últimamente estaba muy encariñado contigo, o sea, siempre iba contigo a todos lados. Esto le da que pensar a Yoshiki y Yoshiki va a la casa de Hikaru, se reconcilian, que es la escena esta donde está tapado con una manta, porque siempre que se siente mal se tapa con una manta, pero bueno, consiguen hacer las paces, y aquí es cuando Yoshiki se da cuenta de que Hikaru es algo parecido a un niño, ¿no? Que no tiene valores morales y que tampoco es un humano, así que no entiende a los humanos, y dice, bueno, yo le voy a enseñar las cosas del mundo humano. Después de esto pasamos una escena donde Hikaru consigue tocar al Bondiga, ¿no? Le da como una chucha y consigue engañarle, y está súper contento porque ha tocado al gato. Y después ya vamos al festival del verano, que festival de verano es importante por dos cosas. Ellos primero están pues en la casa de Yoshiki, están leyendo manga, y luego la hermana habla algo de que la arregle en el yukata, y pues van al festival de verano, que digo que es importante por dos cosas. Primero, te dan la pista con uno de los señores que atiende un puesto, la importancia que va a tener la religión en esta obra, porque le ven como un crucifijo en un collar. Y lo segundo más importante es que descubrimos la verdad de por qué Yoshiki confrontó a Hikaru, y es que pues se ponen a hablar, ¿no? Hikaru por curiosidad le pregunta un poco cómo era el Hikaru original, y Yoshiki le dice que era muy distinto, y entonces Hikaru se lo toma como un cumplido y se sonroja, pero a partir de aquí Hikaru le dice, ¿y tú cómo sabías que yo no era Hikaru? Y entonces Yoshiki es cuando le cuenta la verdad y dice que es que cuando se dio la noticia de que Hikaru desapareció en el monte, él salió a buscarlo, y cuando salió a buscarlo encontró su cadáver. Y entonces Hikaru dice, jope, te has estado guardando esto durante meses, que por cierto creo que no lo puse en el guión y si no lo volveré a mencionar, pero es que en estos tomos se enseña el momento en el que Hikaru se murió, que se muere pues por un golpe porque ve un árbol como con forma de cuerpo de mujer, y pues en el momento de morirse como que pide un deseo, y es que Yoshiki no se quede solo. Importante lo de los deseos, lo suelto por ahí también, pero bueno, la cosa es que dice que él realmente no mató a Hikaru, sino que se encontró a Hikaru ya muerto y que tardó unos
unos días pues en recuperar el cuerpo, ¿no? En que estuviese en buen estado. Y entonces Yoshiki dice que cuadra porque cuando él fue a buscar el cuerpo de Hikaru volvió a su casa del shock y luego también de la lluvia tan fuerte que había en ese momento, pues estuvo como una semana. Imagino que no sería solo la lluvia, sino que también sería la sorpresa de encontrarse a su amigo al que tanto quería muerto también. Pues bueno, fue como una especie de mezcla de cosas y justo cuando se levanta y está tranquilo en el hospital ve a Hikaru otra vez vivo, entonces que sí que sabía las cosas. Y entonces nos enseñan otro recuerdo que tiene Yoshiki y es una conversación que tuvo con Hikaru cuando eran pequeños, que se pone a hablar de que odia al pueblo, de que se quiere ir a la ciudad y entonces pues le cuenta las últimas habladurías del pueblo, no solo que los padres de Yoshiki se han vuelto a pelear, sino que hay el hijo de una familia que se llamaba Yasaburo, el chico, pues que ha salido con otro chico y toda la gente está criticando eso. Y entonces Hikaru le dice, bueno, yo entiendo que no te gusta el pueblo, pero que sepas que si en algún momento sientes que no puedes más, que no quieres estar en el pueblo, que estás harto de todo, siempre puedes venir a mi casa. Y entonces ahí se termina ese recuerdo y pues se pone a llorar desconsolado y ahí está Hikaru para apoyarle. Y ya para ir terminando de hablar del tomo 2, los eventos más importantes son dos cosas. El primero de todos es que nos enseñan a los tres mayores del pueblo, que son Hajime, Mikasa y Mitsushima, y que se reúnen pues para discutir la situación porque saben que lo que está pasando en el pueblo no es normal. Y luego entra en juego otro personaje que os dije que era muy importante, que es Tanaka. Tanaka trabaja como para una especie de compañía que es experta en todas estas cosas de las impurezas y empieza pues a tomar acciones. Algo que nos comenté en el festival de verano es Hikaru intenta seguir a Yoshiki y a Kaoru, que es la hermana de Yoshiki, pues lo intenta seguir como a un templo, pero no puede porque alguien ha puesto barreras en el templo. ¿Quién ha sido? Efectivamente Tanaka. Tanaka pone algunas barreras en el pueblo como en el templo. Aparte de eso también pone lo que es un perro rastreador, que es como una impureza que la pone como en un templo de Nonuki para buscar qué es exactamente la entidad o buscar como una especie de responsable a todos los sucesos del pueblo. Y luego también veremos que encuentra a la riñonera que tenía Hikaru cuando subió a la montaña, que tiene como una especie de talismán, una cabeza también, que probablemente tenga que ver con los Indo. Y luego la otra cosa que os quería contar es simplemente que Hikaru y Yoshiki se vuelven a mezclar, que es bastante gracioso porque Yoshiki luego comenta que la sensación de cuando metió la mano en el interior de Hikaru es como si fuese pollo en salsa y Hikaru se sonroja por eso. Y luego el tomo ya termina cuando hacen como una especie de quedada con Maki, van como a un centro comercial y entonces Yoshiki les empieza a contar a Maki y a Hikaru que en su casa ha habido como una especie de espíritu y un fantasma o algo así porque su hermana se fue a meter como a ducharse, que nos lo enseñan, ¿no? Y pues que ve como un montón de pelo y dice que hay un fantasma y ya no se mete a la bañera. Entonces Hikaru dice que le va a acompañar y que probablemente sea una impureza y que él se la va a cargar, que no le va a pasar nada. Pero bueno, más grave de lo que esperaban y veremos que también acaba Yoshiki metido en todo este lío. Y este extra sí que es interesante, no es tan zorra. Básicamente a Hikaru se la declara una chica, pero Hikaru no le da respuesta. Yoshiki le echa la bronca y dice, yo entiendo que tú no comprendas a los humanos, pero es un esfuerzo, a la chica te lo ha dicho pues porque le gusta y quiere una respuesta. Y entonces luego le da una respuesta, la chica le dice, jope, pues sí que has cambiado, ¿no, Hikaru? Y Hikaru le dice la de, sí, claro, no soy una entidad ni nada. Y luego pues él se queda pensando porque en el extra está viendo como una especie de documental de pájaros y dice, jope, ¿se gusta romántico será lo que siento yo por Yoshiki? Y ahí termina el tomo. Y entonces ahora pasamos ya al tomo 3, que como veréis, personas importantes del que descubriremos cositas va a ser Asako. Entonces, ¿cómo empieza el tomo 3? El tomo 3 empieza pues con por fin Hikaru y Yoshiki cargándose ya a esta especie de impureza que había del baño, porque a Yoshiki, como os estaba contando, se mete en todo este lío. De hecho hasta empieza pues como a escuchar comentarios, cosas que le molestan de su día a día, porque la impureza pues empieza a jugar con él, digamos, pero no, al final todo sale bien. Vemos luego también a Kurebayashi cargándose casualmente por el pueblo otra impureza y Tanaka que sigue investigando, que es cuando pasa realmente de lo de la riñonera y lo del perro este que había puesto pues para investigar el origen de lo de Nonuki, ¿no? En todo esto nos pasan otro día en el instituto donde hay como una especie de dilema que les dan en clase de filosofía que se llama el hombre del pantano, y es que un hombre pues como que le da un rayo, ¿no? Y justo está como cerca de un pantano y vuelve a salir como otro hombre del pantano mientras hay como otra especie de cosa, una entidad o algo así, por una reacción química que sucede con lo del rayo que hace que en el hombre original al que le ha dado el rayo pues sea otro hombre, ¿no? Sé que me he explicado un poquito mal, pero yo os pongo el panel por aquí, podéis pararlo para leerlo, pero vamos, es básicamente una referencia a lo que le pasa a Hikaru y entonces pues como que él dice, buena oportunidad, y como que quiere saber qué piensan sus amigos y entonces pues lo discute un poco con Maki, con Asako, y por la conversación ya nos dan a entender y todo el enfoque y atención que hay sobre Asako, que en este tomo va a haber algo, ya no solo por la portada. Y luego pues la primera mitad, o lo más importante diría yo del tomo, que por eso digo que está Asako en la portada, es que luego ellos pues como que van a quedan en la casa de Hikaru, ¿no? Aquí se encuentra Yoshiki una nota del padre, o si no sería de Hikaru, pero vamos, de los Indo, que habla sobre lo de Nonuki otra vez. Y luego también estuve investigando un poquito en el instituto
Naruto, porque le estuvieron hablando de por qué hay tantas iglesias en el pueblo, y es porque había como una especie de religión extraña en el pueblo a lo que los otros feudos pues no podían interaccionar con ella. Entonces ya otra vez nos vuelven a recalcar el tema de la religión. Entonces quedan en la casa de Hikaru, en principio todo bien, pero luego por la noche, cuando están jugando como con fuegos artificiales, dicen de ir a comprar helados, y entonces Asako aquí nos cuentan todo su trasfondo, y es que viene una familia que tiene efectivamente lo que estábamos sospechando, pues como una especie de habilidades espirituales, y ella no es capaz de ver a las impurezas, pero sí que las escucha, y nos cuenta pues que su abuela le había dicho que es mejor que no interaccione con ellas, aunque es verdad que todas las impurezas no son malas. Por ejemplo, cuando queda con Yuki cuando era pequeña, le avisa de que no cruce y la podría haber atropellado un coche. Entonces Asako aprovecha esta oportunidad para irse a solas con Hikaru a comprar los helados y le confronta. Hikaru se siente amenazado, la ataca, sobre todo le toca por una oreja, que ya veremos por qué es importante, y en todo esto pues viene el rey de Roma, que es Yoshiki, porque claro, se pone a darle vueltas a Hikaru. Bueno, mejor no me la cargo, y como que se contiene, ¿no? Porque dice, es amiga de Yoshiki, seguro que le molestaría, y Asako en realidad no me ha hecho nada malo, no tengo por qué matarla. En todo esto aparece Yoshiki, se da cuenta de la situación, Asako cae rendida en el suelo, Yoshiki le echa la bronca, empieza a vomitar, le confronta. Aquí es cuando le confiesa a Hikaru que efectivamente, porque le cuestiona a Yoshiki que él fue el que asesinó a la abuela Matsura, y entonces pues Asako vuelve a recuperar la conciencia y se va, porque Yoshiki le dice que es mejor que se vaya, pero tienen una conversación que le dice lo de Jope, es que quería cuestionarle a Hikaru porque yo sé que está extraño, porque sonará raro, pero juro que puedo escuchar como espíritus, cosas así, y Yoshiki le dice que sí, que yo te creo, pero mejor que te vaya. Y entonces Yoshiki como que mira mal a Hikaru y se va, porque esa noche se supone que la iban a pasar todos juntos en la casa de Hikaru, pero no, Yoshiki se va claramente enfadado con Hikaru, y ya el tomo cierra pues con Yoshiki haciendo que no está enfadado con Hikaru y le dice que se salten un día de clases, que por cierto en el anime todo esto está en constante con lo del coro, y en el manga no, si no es un día de clases normal. Entonces pues se saltan el día de clases, parece que todo va bien, se van a ver una película, se van a dar una vuelta, están hablando, están tranquilos, pero Yoshiki ya tiene un plan, y es que claro, van a su casa, o sea, terminan el día de la quedada en la casa de Yoshiki, y Yoshiki apuñala a Hikaru. Pero ¿qué pasa? Él ya estaba preparado para dos cosas. La primera es que lo más probable, ¿no? Hikaru probablemente sea inmortal, pues entonces voy a generarle una reacción y me va a matar, y lo segundo, pues si no, al menos puedo acabar con Hikaru y con la amenaza que es sobre el pueblo, ¿no? Entonces, pues como os digo, no consigue matarle porque Hikaru es inmortal y vuelve a regenerar pues toda la herida. Bueno, no es que sea inmortal, pero eso ya se verá luego. Pero la cosa es que consigue regenerar la herida, y entonces pues tienen una conversación donde Yoshiki le cuenta su plan y le dice que sabe que no es bueno para el pueblo y tal, y entonces Hikaru pues como que no se enfada, le dice que le da igual porque sabe que su lugar está junto a Yoshiki, y como que para que confíe en él le da una parte suya que coge, se mete en la mano así tan casual y se arranca la apófisis sifoide y se le da, que he visto un montón de teorías por ahí, pero esencialmente lo que da a entender el manga es que le está dando una parte de él, de su entidad, a Yoshiki, y que con eso se está quitando el poder, es lo que viene a contar la historia. Porque también es que hay un montón de gente que se puso por Twitter, claro, es que le da la apófisis sifoide, que si se la quita le genera un dolor en particular de no sé qué. Tenéis que entender que sí, que Hikaru tiene el cuerpo humano y tal, pero que es una entidad. De hecho, él dice que no siente dolor, ¿no? Que se puede debilitar y tal, pero no siente dolor. Lo importante de aquí es que le está dando una parte de él para que él se sienta más seguro, porque al darle una parte de él disminuye su poder, como que no le va a matar, o al menos es más seguro estar al lado suyo. Y así pues termina el tomo. Pero Yoshiki le pone la condición de que sí, que da igual lo que sea, que ella va a estar del lado de Hikaru, pero que tienen que descubrir exactamente de qué es, y que tienen que estudiar toda la historia que hay detrás de lo que es exactamente su identidad. Y luego el extra es una tontería, o sea, es literalmente Yuki que le quiere hacer como unas trenzas a Asako, porque Asako tiene el pelo rizado, y claro, el encrespamiento del pelo rizado es un rollo. Entonces dice, te voy a hacer unas trenzas tal, y luego le hacen unas trenzas a Hikaru, y la última página es Maki Hikaru partiéndose de risa de él con trenzas. Bueno chicos, y cuando dije que este vídeo es denso, nos queda otra parte, y luego también los tomos 7 y 8, así que tranquilo, los 3 primeros tomos son muy introductorios, conocemos a los personajes, nos presentan las principales problemáticas, y luego a partir del tomo 4 se van a empezar a desarrollar pues digamos todos los misterios y a entenderlos un poquito más, y Mokumo Kurren a partir del tomo 6 quería empezar pues un arco nuevo dentro de la historia. Os voy a hablar de estos 3 juntos. Y el tomo 4 empieza justo con el objetivo que había dicho Yoshiki, ¿no? De que tienen que investigar, pero bueno, antes de que queden en ir a la biblioteca, pues se ven Yoshiki y Asako le dice que ha perdido la audición del oído izquierdo, porque justo fue la oreja que tocó. Entonces ya después de esto se ve pues como están en la biblioteca, están como con unas enciclopedias, con unos libros de historia, y empiezan a investigar más sobre la región, y luego viene la bibliotecaria
bibliotecaria, que de hecho la bibliotecaria es la hija de la abuela Matsura. Y ahora os voy a poner unas imágenes que he visto, porque están mejor delimitados todos los pueblos que conforman la región. Bueno, primero lo que estáis viendo es una imagen completa, que ya os dais cuenta que tiene forma de persona, y por eso luego tienen los nombres también los pueblos que veréis, porque por ejemplo, Ashi es pierna, ¿no? Como tal, todo era Kubitachi, hasta que en el siglo XVIII pues se separan los pueblos en Kubitachi, en Udekari, en Udeiri, en Ashidori y en Darumazute. Que luego vemos que Darumazute y Udeiri se juntan y dan Kibogayama, y nos quedan los pueblos a día de hoy. Kubitachi, que es donde viven Yoshiki y Hikaru, o sea, toda la familia Indo. Luego tenemos Udekari, que yo esto os lo adelanto, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿no? En Udekari es donde vive Asako. Luego tenemos el Kibogayama, que el Kibogayama es donde está el instituto de los chicos. Luego tenemos Ashidori, que Ashidori es donde vive, por ejemplo, Maki. Y luego vemos pues que todos los nombres hacen referencia, como os estaba comentando con Ashidori, a partes del cuerpo, pero la cosa aquí que es distinta es Kibogayama, que Kibogayama tiene Kibo, que significa esperanza en japonés, y es que dice que se le solía poner eso como topónimo a los pueblos que habían pasado pues por desgracias o masacres, para que no pareciese un mal pueblo a vista de otra gente, ¿no? Que no fuese amenazante, dando a entender que hubo una tragedia. Y entonces pues empiezan a hablar con la hija de la abuela Matsura, y ella es cuando le dice pues que todavía está pasando por el duelo, pero que pues desde que se fue del pueblo no interactuó mucho con su madre, y pues que su madre no pensaba muy bien de ella como hija, ¿no? Y entonces pues aquí Hikaru empieza a hacerle preguntas sin vergüenza alguna, ¿no? Y le dice por ejemplo lo de que pero tu madre no sabía todo el rollo de Nonuki. Y claro, les empieza a decir la chica, os hablo de Nonuki, y ahí es cuando le empieza a explicar que Nonuki era como una deidad maligna, ¿no? Fue realmente la que provocó la hambruna. Siempre tuvieron dificultades en Kubitachi pues con las hambrunas, ¿no? Que luego la historia se va desarrollando, pero la cosa es que hubo una hambruna particularmente maligna que hizo que se convirtiese en Nonuki, porque veremos que a lo largo de la obra, yo lo clarifico ya porque si no es un rollo y a lo mejor luego no lo explico, a lo largo de la obra se ve como tiene diferentes nombres esta deidad, ¿no? Creo que el primero de todos era Uranuki o Uronuki, luego está Unuki y luego está Nonuki, que los dos que más se nombran son Unuki y Nonuki. Pues Unuki es la deidad cuando se supone que era buena, ¿no? Era benevolente pues con las personas, le pedían cosas o se sentían protegidas por la deidad, pero cuando pasa esta gran hambruna empieza a ser una deidad maligna que es Nonuki, a la que luego veremos que le ofrecen cabeza. No hago más spoiler, tranquilo. Pues la chica les empieza a contar eso de que Nonuki es cuando ya se consideraba una deidad malévola. La cosa es que su madre en concreto le tenía miedo y le decía a ella y a su hermana, dato importante, que no fuesen a la montaña, pues por eso mismo, porque la chica que vemos tenía una hermana pequeña que cuando fue a la montaña se perdió. Entonces tras esto pues a la chica se le ve súper afectada, ¿no? La bibliotecaria, y entonces se despiden y les desea suerte con su investigación, y aquí es cuando Yoshiki pues confronta una vez más a Hikaru y dice, ¿te has dado cuenta de lo que le has hecho? Que has acabado con su madre. Y aquí es cuando Hikaru le dice, mira, aún así pues no lo entiendo, ¿no? Lo que da a entender con su reacción, porque no soy humano y no entiendo los sentimientos. Y es cuando Yoshiki dice, ¿sabes qué? Me da igual, todos tus pecados los voy a compartir yo contigo, siendo consciente de que en parte es responsable de las acciones, porque si no estuviera él o si hubiese hecho algo respecto a Hikaru no estarían pasando estas cosas. Y continuando con la historia, pues se ve a Tanaka que sigue dándole vueltas, o sea, él sigue investigando por el pueblo y dice, jope, solo tengo la pista de la riñonera, todavía no tengo nada más de información. Y entonces luego vamos al instituto con los chicos otra vez, ¿no? Y vemos que Maki está escayolado porque dice que extrañamente que sus senpais estaban bastante agresivos con él. No se dice nada más ni se desarrolla nada más a lo largo de los tomos, entonces suponemos que son cosas relacionadas con las impurezas, porque están pasando ya cosas raras en el pueblo, y pues que se pasaron en el entrenamiento y acabó con el brazo escayolado. Y entonces pues nada, están ahí hablando y luego pues ya terminan las clases y quedan entonces Hikaru y Yoshiki en el América, y pues se ponen un poquito a hablar lo típico, están ahí escribiendo, viendo un poco la historia y lo que han recolectado hasta ahora sobre el pueblo. Y entonces Hikaru le dice, cuídame la apófisis sifoides, porque como la pierdas, como le pase algo, puede ser que acabes conmigo, porque es una extensión o es parte mía, ¿no? Y entonces Yoshiki tipo, ¿en serio? ¿Cómo que es una extensión tuya? ¿Cómo que tengo que cuidarla? Y en todo esto aparece una impureza, que es como una impureza de estas antiguas. Entonces Hikaru, sobre que está debilitado y no puede con ella, y de la nada, ¿quién aparece? Kurebayashi le salva. Entonces Hikaru pierde el conocimiento, Yoshiki también, luego se levanta, se queda un rato hablando con Kurebayashi y Hikaru también, y entonces les pregunta, ¿pero qué queréis hacer? Porque les empieza a hablar lo de los mundos, ¿no? Que está el mundo de los humanos, el mundo espiritual, que está todo separado pues por un límite. Les dice, mira, yo no tengo exactamente una afinidad, otra vez les habla de todo el rollo espiritual, le dice, yo exactamente lo que puedo hacer es que normalmente a veces en el límite como agujeros, y entonces cosas del mundo de las impurezas pasan al mundo de los humanos, ¿no? Yo lo que hago no es cargarme las impurezas, sino que las envío de vuelta a través de ese pequeño agujero, y ese pequeño agujero yo sí que lo puedo cerrar. Y entonces pues les habla lo del peligro que de mezclarse y tal, y dice, pero vosotros, ¿qué queréis hacer? Y aquí Yoshiki le cuenta todo su plan de que están investigando el pueblo, quieren ayudar y tal, pero lo que quieren es permanecer juntos. Y entonces ella dice, vale, os voy a ayudar. Y luego hay un salto que nosotros vemos que quien mandó esa impureza era Tanaka, el perro ese rastreador que hizo en el templo de Nonuki pues con su sangre y con un cascabel. Esa impureza era ese perro rastreador, y entonces ve a Hikaru, ve su reacción y ya sabe que su objetivo es él. Y bueno, hay dos cosas muy importantes
partes que me he saltado yo explicando de estos momentos, ¿no? Antes de que vayan a la América pasa una cosa bastante perturbadora que no sé cómo me he olvidado, y es que están todos en clase tan tranquilamente y aparece como una persona que en un principio Yoshiki se piensa que es una impureza y que por eso no puede mirarla, ¿no? Hace como que no existe. Este hombre coge, se va entonces al instituto, es de verdad, no es una impureza, pero está como poseído por ellas, ¿no? Y viene con un cuchillo y se corta el cuello delante de todos los chicos, mirándolos directamente a la clase en donde estaba Yoshiki. Y Hikaru le dice que no, que es una persona de verdad. De hecho, luego vemos que se da pues como con la mesa porque lo empuja a alguien sin querer y vemos que le sale pues como un moratón, dando a entender que ya está bastante débil porque él no debería de tener esta clase de reacciones porque tiene en perfecto estado el cuerpo de Hikaru, ¿no? La otra cosa importante que me había saltado es que se explica toda la historia en flashback de lo que le había pasado a Kurebayashi y vemos a su hijo cómo le ataca como en la zona del cuello. Pistas y cosas que luego hablaremos en teoría, pero bueno, como que le ataca la zona del cuello de su hijo a Yori, habla y pues eso, se ve toda la historia de lo que pasó con su hijo y con todo el tema de la impureza que lo recuerda cuando está hablando pues con Yoshiki y con Hikaru, y de hecho antes de irse de su casa llama a Hikaru solo y le dice que tenga cuidado, que no deje que se mezcle más Yoshiki, que él sabe y que sea consecuente con todo lo que puede causar eso. Y luego resumimos muy rápidamente el final, y es que ellos pues vuelven a quedar como repasando todas sus notas y deciden que lo que deben de hacer es ir a hablar con el abuelo Hajime, porque están los mayores del pueblo, que ya os hablé de ellos, ¿no? Mikasa, Mitsushima creo que era, y luego Hajime. Pero la cosa es que el padre de Hajime pues empieza a decir que él va a ser el siguiente, que ahora que mató a Matsura que va él, porque toda esa generación es la generación más mayor del pueblo y la que empezó a vivir y vivió cosas muy relacionadas con los desastres, ¿no? Y son conscientes del peso y de todo el rollo de las impurezas. Entonces deciden ir a hablar con él. Kurebayashi les dice que si pasa cualquier cosa que utilicen su nombre porque es muy conocida en el pueblo y todo el mundo le debe favores, ¿no? Y entonces les dejan pasar, aunque en un principio pues no les dejaban, ¿no? Y empiezan a hablar con Hajime. Hajime, el abuelito, pues coge, se enfada porque empiezan a sacarle conversación de la historia, de lo que pasó en el pueblo, y lo más importante, cuando ya pierde bastante los cabales, es cuando Hikaru le da a entender que no sabe nada del templo y dice, no te sabes la historia del templo y de los Indo, no sabes lo que hay en tu templo. Y entonces como que en todo este enfado, de repente una impureza se hace con su cuerpo, de la nada sale Tanaka con una katana para la impureza, pero también le hace daño, y vemos de hecho que luego acaba falleciendo el abuelo Hajime, que ya lo explicaremos, pero bueno, coge y con la katana le corta el cuello a Hikaru, que lo hace pues para cerciorarse de que efectivamente era una entidad, o al menos lo que estaba buscando, y así termina capítulo. Una vez más, el extra es bastante chorra, es básicamente Hikaru, Maki y Yoshiki haciendo chorra por el instituto, ya está. Y luego pasamos ya con el tomo 5, que es donde creo, especulo, no lo sé, lo dejaré en los comentarios para poder ayudar a todas aquellas personas que tengan la duda, pero bueno, yo creo que aquí es donde terminará el anime, porque lo comentaron un montón de personas, pero es que justo donde termina este tomo deja muy buena la historia y te dan ganas de leer más. Pues bueno, lo primero que pasa en este tomo es que se ve a Hikaru en el hospital, como que en un momento también de debilidad intenta pues mezclarse o atacar de alguna manera el alma de Yoshiki. Menos mal que está Kurebayashi de por medio y pues consigue parar todo eso. Y luego vemos que Tanaka se pone a hablar con Hajime, le dice que se va a ir una temporada del pueblo, y empieza pues Hajime a hacerle preguntas de, pero es verdad lo que decía mi padre que iba a ser el próximo, y aquí es cuando le cuenta que si eres consciente y no solo eres consciente, empiezas a tenerle miedo a las impurezas, te conviertes en un blanco fácil para ella, que es lo que le pasa a su padre. Luego vuelven a clases, todos están preocupados por Hikaru y tal, pero coge y modo investigador empieza Yoshiki pues como con una libreta a decir, ya hay que ponerle cierre a todo esto de la historia, y empieza como a apuntar bastante información, ¿no? Y pues en todo esto Maki como que le ve y empieza a contarle cosas del pueblo, ¿no? Que al principio como tal la isla esta se llamaba Unuki, que muchas personas vinieron a la región porque había muchas minas de mercurio, que con el tiempo pues no podían seguir viviendo tanto a base de las minas, ¿no? También desarrollaron como una especie de medicamento que servía para abortar, que le pusieron un nombre ahí relacionado con lo Unuki, como lo de devolverlo a Unuki. No podían mantener a más personas en la familia, y hasta Maki le escribe a su hermano, que su hermano es como súper fan de todo lo sobrenatural, y le empieza a decir que lo de las hambrunas ocurrió en el 1700, que todos tenían una religión aparte, pero en 1749 es cuando Unuki pasa a llamarse Nonuki, porque es cuando pasa la gran hambruna. Bueno, los chicos después de esto ya quedan en la biblioteca, y entonces Yoshiki le empieza a enseñar toda la información que tiene a Hikaru. Después de todo esto, Hikaru vuelve a intentar atacar a Yoshiki cerca de las escaleras, por ahí estaba Sako, que lo ve todo, y después de esto deciden hacer lo que les dijo el abuelo Hajime, que era ir al templo de los Indo. Cuando van allí ven un montón de cabezas talladas de madera, pero es cuando Hikaru desbloquea un recuerdo pues de Hikaru chiquitito, y es el padre Hikaru explicándole todo el tema del deber de los Indo, ¿no? Que es que ofrecen cabeza para pedir perdón por el pecado de su familia, que se desarrolla luego la historia como tal. Y la tradición pues como tal, porque ofrecían cabezas cuando era la hambruna y tal, luego os cuento mejor la historia, pero la cosa es que cada 5 años se realizaba el ritual y era llevar la cabeza, luego hablaremos de quién es exactamente, lo he explicado mejor, pero es la cabeza de Hichi, pues cada 5 años iban y le ofrecían la cabeza, porque la cabeza por más que la ofrecieran seguía apareciendo, entonces cada 5 años iban siempre a ofrecer esa cabeza. La cosa es que en
encuentran allí la cabeza de Hichi, entonces ellos toman aquí caminos separados. Hikaru se siente súper mal con toda la situación de todo el tema enterarse de la historia, asesinatos, que se ofrendas raras y tal, y se va a hablar con Kurebayashi. Y por otro lado se queda Yoshiki pensando, ¿quién es la persona que era más cercana al padre de Hikaru para que me termine de contar toda la historia? Mi padre, que también es la persona que más detesta, y ahora veremos cómo toman pues caminos diferentes en la historia. Pues entonces lo primero que os voy a contar es Yoshiki cuando va a hablar con el padre, que no os lo he contado muy bien, pero bueno, no se lleva muy bien con su padre, nadie de su familia se lleva bien con su padre, pero entonces eso, va a hablar con su padre, en un principio todo normal, y al final arrincona al padre y le dice, pero cuéntame toda la historia. Resulta que los padres de Yoshiki y de Hikaru eran súper cercanos, eran como mejores amigos desde el instituto y también imagino pues que serían amigos de la infancia, y entonces un día el padre de Hikaru le contó toda la historia, todo el rollo de los Indo al padre de Yoshiki, y entonces le cuenta que es que cuando fueron las hambrunas ofrecían cabezas, ¿no? Pero en una de estas hambrunas ofrecían cabezas pues como a la deidad de la montaña, ¿no? El que sería Unuki o Nonuki, que Nonuki se volvió como tal después de la gran hambruna de 1749. A Unuki también le ofrecían cabeza, pero no ocasionó el gran caos que veréis ahora en 1749. Pues va entonces el patriarca de los Indo, ¿no? Y entonces las cabezas que se ofrecían eran pues de personas que estaban ya súper cerca de la muerte, que estaban debilitados, enfermos, de gente mayor, ¿no? Gente que era pues bastante improbable que se fuese a recuperar, y entonces pues se decidía en el pueblo que se les iba a utilizar como sacrificio. Entonces el patriarca lleva la cabeza de su mujer a la montaña, ¿no? Y le pide a la deidad que se puede quedar con todas las cabezas que quiera, menos con la cabeza de la familia Indo. Entonces su mujer resucita, pero ¿qué pasa el mismo día que la mujer resucita? Pues una masacre en el pueblo. O sea, hay un montón de personas que están caminando, o bueno, están tranquilos en el pueblo, de repente ven a personas que se les caen la cabeza, suicidios en masa, o luego gente que dentro de su propia familia mataban a su familia decapitándolos y luego se suicidaban también. O sea, ese día fue terrible. Hasta que un día pues decapitan a la mujer del patriarca, y ahí ya se solucionan todos los problemas y no vuelve a haber una gran hambruna. Y claro, el pueblo se entera de esto, y entonces es cuando tienen que empezar a realizar el ritual. Pero nos cuenta el padre de Yoshiki que el padre Hikaru no estaba muy convencido, creo que se llama Kohei, pues que no estaba muy convencido de todo esto, que sabe que es importante pero que no está convencido. Y ya una vez mayor, cuando tuvo a Hikaru y tal, pues como que quería hablar con los mayores del pueblo para dejar de hacer el ritual, porque para él ya no tenía sentido, ¿no? Pero justo comenta que cuando iba a hablar esa reunión, ¿no? Pues que falleció en circunstancias extrañas. No lo sabemos. Y entonces ahí pues ya tenemos toda la historia, se quedan un rato más hablando de que debería socializar, estar más con la familia también. Pues le pregunta a Yoshiki, ¿y qué sentiste cuando se murió Kohei? Y entonces le dice el padre de Yoshiki, pues yo sentí que no había nada más interesante ya en el pueblo, diciendo, jope, ¿cómo me parezco? Que yo también estoy enamorado. Bueno, no sabemos si el padre estaba enamorado, esto para los que ven el anime, ¿no? Pero que también se llevaba muy bien. No, luego lo exploro bien, que no pienso esto, pero bueno, que sí, que tenía una relación muy cercana también pues con el padre de Hikaru, y dice, jope, con lo mal que me cae mi padre, ¿qué pasa de nosotros? Está todo el día peleándose con mi madre, que luego se deja ver en el manga también que se pone violento y rompe cosas, que un día es el libro o la mesa y otro día eres tú. Entonces pues bueno, el padre de Yoshiki en este canal no lo queremos. La cosa es eso, que se queda pensando qué parecido soy a él, tal, y entonces se pone a buscar en la biblioteca del padre, y en uno de los libros que es de arte encuentra una entidad, o sea un dibujo, un cuadro más bien, que es una entidad y es clavado a Hikaru del 1500, que esto va a ser importante. Mientras tanto, ¿qué pasó con Hikaru? Pues que se fue a hablar con Kurebayashi y le contó que se sentía terrible, que si volviendo a la montaña pararía las masacres y tal, y le dice Kurebayashi, no, porque tú ya estás debilitado y de todas maneras tú ya no eres la entidad que solía ser al cambiar y meterte en el cuerpo de una persona, pero le dice que puede ser que las cosas sí que fuesen un poquito mejor si se va a la montaña, y pues un poco como que quiere convencerlo a que no lo haga, pero tampoco sabe cómo hablarlo muy bien con Hikaru, y Hikaru se va un poco con esta idea en mente de que quiere quedarse con Yoshiki, pero que lo mejor es que se vaya y se vuelva a la montaña para terminar con las masacres del pueblo. Y entonces ellos quedan otro día, que se van a hacer pues como unos recados, ¿no? Va a comprar un flotador, unas cosas al centro comercial para su hermana, y entonces en la vuelta pues deciden parar en la playa, y entonces aquí es cuando Hikaru le suelta la bomba y le dice lo de que se quiere volver a la montaña. Le vuelve a decir por tercera vez en el manga ya lo que llamamos de obra, que le gusta. Ya no dice, no sé si son mis sentimientos reales o lo del otro Hikaru, ¿no? Le dice que no sabe exactamente a qué se refiere con eso, pero que está muy seguro de que le gusta mucho Yoshiki, pero que entiende que lo mejor es que se vaya a la montaña y que él pueda vivir feliz en el pueblo ya sin masacres y toda la gente del pueblo, pero que principalmente lo hace por él, ¿no? Yoshiki le dice que no, que él no lo ve como un sustituto de Hikaru, que pueden arreglar esto, y en todo esto, por eso digo que es muy buen cierre para el anime, aparece Tanaka y les dice que no existe Nonuki. Y luego esta sí que es bastante interesante porque es un debate que tienen en la biblioteca Hikaru y Yoshiki, y que luego se referencia un poco a lo largo de la historia, y es que hay un libro que está leyendo Hikaru que habla pues de una especie como de bestia, una especie de monstruo que se enamora de la princesa de un país y acaban pues felices, ¿no? Porque la bestia ha aprendido a ser humano, y entonces aquí Yoshiki le dice que no está de acuerdo, que odia ese cuento porque
cree que no solo debería de ser el monstruo el que haga el esfuerzo en ser humano, sino que los humanos también deberían de hacer el esfuerzo en entender a la bestia. Pero dice que tampoco le gusta el libro porque dice que no está de acuerdo completamente con ninguna de las dos vertientes, ¿no? Porque si la princesa se hiciera bestia o la bestia sea humano, que realmente ninguna de las dos cosas es completamente correcta, ¿no? Pero sí que cree que no solo una de las dos partes tendría que hacer el esfuerzo 100%. Y entonces Hikaru, leyendo el libro, le dice que sí que le gusta porque es bonito que la bestia pues pueda encontrar su lugar y vivir en sociedad. Que por cierto, esto es otra cosa importante que han hablado del tomo y es una conversación que tiene Yoshiki con su padre de que al final las personas que no encuentran su lugar realmente lo que ansían en la vida es eso, ¿no? Poder encontrar un lugar donde sientan que pertenecen y se sientan queridos, que así es como probablemente luego reflexiona Yoshiki y se sienta Hikaru, ¿no? Hablan de esta historia y realmente es como un paralelismo, una especie de espejo a lo que es la relación de los dos, ¿no? Como Yoshiki quiere hacer por entender a Hikaru, que en un punto de la obra le dice que tú no tienes que aprender a ser persona, y luego Hikaru quiere hacer por entender a las personas y hacer sacrificios para poder estar con Yoshiki en sociedad. Y pasamos ya al último tomo en físico que os puedo enseñar, porque el 7 todavía no ha salido aquí publicado por Milky Way, que es el 6. Pues bueno, el tomo 6 retoma ese punto tan bueno donde dejó las cosas en la historia de que Tanaka le dice a los chicos que lo del ritual de los Indo no tiene sentido y que como tal Nonuki no existe, y les cuenta que lo que es Hikaru es una entidad que es, bueno, no una entidad, sino un ser, digamos, que se conoce como los caídos, que hay muy pocos casos avistados y que es muy poco probable, pues cuando mandan la compañía de Tanaka que se vayan a encontrar con eso, pero la compañía suya lo que quiere es eso, porque Tanaka dice que su compañía es maligna, ¿no? Lo que quiere hacer es impedir que la compañía haga lo que quiere, que es quedarse con Hikaru, y no sabemos experimentar con él o estudiarlo, pero algo quieren hacer con Hikaru, quieren hacerse con él, ¿no? Porque les interesa lo de los caídos. Y les cuenta que los caídos se avistaron por primera vez en el siglo XIV, que de aquí es donde viene la importancia del cuadro que vio Yoshiki del 1500. Los caídos son básicamente entidades que no se conoce muy bien lo que hacen, pero lo que sí que hacen es pedir deseo. Y dice que muy probablemente lo que pasó con Hikaru es eso, ¿no? O sea, que le pusieron como el nombre de Nonuki y tal, pero lo de Unuki ya lleva existiendo desde antes que apareciese ahí Hikaru como entidad de caído, ¿no? Y lo que pasa es que ellos conceden deseos, por eso os decía que lo de los deseos es tan importante. Y pues nada, se pone a hablar con ellos y le dice, probablemente lo que pasó es que cuando fue el patriarca de la familia de los Indo a pedirte el deseo, tú ya estabas ahí, y la cosa es que los caídos conceden deseos, pero como no los conocemos mucho, sobrepasan el conocimiento humano. Entonces sí, ellos conceden deseos, pero a coste de tragedias normalmente, que por eso sí, o sea, revive a la mujer, todos los indos protegidos, ¿no? Pero me cargo a todo el pueblo y hago una masacre. O sea, sí que cumplen los deseos, pero a un coste bastante trágico. Y entonces ahí les cuenta que probablemente hay tantas impurezas y todo está tan mal pues porque Hikaru se salió del monte. Como hemos visto hasta ahora, que hay muchas cosas que se explican como en las esquinas del manga con dibujitos chiquititos, pues Hikaru, como cualquier ser vivo de este mundo, ¿no? Como por ejemplo los animales, tiene instintos. Que a la hora se dice, por ejemplo, que su gustar es diferente, no es un gustar de cariño, no es de amistad, no es familiar, no es romántico, sino dice que gustar es instinto. Por eso cuando nosotros, y luego ya lo comentaremos, leamos gustar, no es realmente en un sentido romántico lo que quiere decir por Yoshiki, ¿no? Por eso le cuesta tanto pues entender temas humanos y entender qué siente por Yoshiki. Pero otro de los instintos que él tiene, que se ve a lo largo de la obra, es comer almas, o sea, lo que decíamos de que se hacía y que formaban parte de él, ¿no? Pues entonces le dice que probablemente lo que él estaba haciendo en el monte es eso, comiéndose todas las impurezas, y por eso estaban a raya. Pero les cuenta que hay como unos agujeros que es de donde salen las impurezas, como había dicho antes también Kurebayashi, ¿no? Que ella puede cerrar agujeros pequeñitos, y le dice que su objetivo es encontrar los agujeros y cerrarlos. Y le dice, yo no voy a hacer nada porque estoy viendo que esto es súper raro, ¿no? Que me encuentre un caído, y luego un caído que por voluntad propia se debilita, ¿no? Lo de que te quitó pues su apófisis sifoides y que para colmo dice que ha desarrollado ego, o sea que tiene intereses como quedarse con Yoshiki, tiene ciertos pensamientos o ya interés por los humanos, entonces dice, no me sirves porque probablemente te vas a acabar autodestruyendo, lo cual lo deja a los dos flipando, pero él sigue con su conversación y dice, yo lo que quiero es que me ayudéis a cerrar los agujeros. Ellos le dicen que no, pero Tanaka les dice, bueno, igualmente os lo pensáis, y pues se van, ¿no? Ellos como saliendo del sitio ven como una especie de luces en el cielo, no quiero decir que sean estrellas fugaces, pero algo muy parecido, ¿no? Ven como una especie de trazo, un recorrido en el cielo, y luego se juntan con Kurebayashi que les ha llamado, y entonces con Kurebayashi nos terminan de contar la historia, y es que en un principio solo había un agujero en Kubitachi, pero hay más agujeros. En concreto nos dicen que hay un agujero en Kubitachi y luego hay otros tres que son en Ashidori, en Udiekari y en Kibogayama, y entonces en lo que ellos están hablando de todo el tema de los agujeros y tal, ven como publicaciones de redes sociales y Maki, o sea, todo el mundo viendo, por ejemplo, Yuki cosas que está haciendo con sus hermanas, luego Sako que se acaba de hacer los deberes,
poderes y de repente Maki sube una foto de su habitación en la que se ven unas piernas todas lúgubres y entonces ellos flipando en color en plan, ¿qué es esto? Que estamos viendo la foto. Y entonces llaman a Maki y hablan con él y pues les dice lo de Jope, es que estoy súper rayado porque veo piernas, me ha salido un sarpullido, es que no puedo dormir. Y entonces lo hablan con Kurebayashi y dicen, bueno, seguro que eso tiene que ver con el tema de los agujeros, entonces se van a Chidori. Y luego también vemos por otro lado lo que van a hacer Tanaka, que bueno, a lo mejor me estoy adelantando, pero está más o menos en el tomo 6 o 7, que por otro lado tenemos a Tanaka y a Sako. No os lo había contado, pero en uno de estos tomos, no sé si exactamente en el 5 o en el 6, creo que había sido en el 5, a Sako en la ceremonia de clausura antes de las vacaciones de verano, se va a hablar con Hikaru y le dice pues que vio toda esa escena del ataque y tal, y pues como que le confronta y ya Hikaru no se puede inventar historias y le dice que sí, que es como una especie de entidad y tal, y a Sako pues pensando en todo esto de Jope y entidades, están pasando cosas raras, tengo que hacer algo para poder ayudar a Yoshiki, que probablemente sabía todas estas cosas y ha estado cargándolo él solo. Yo quiero ayudar a mis amigos y quiero ayudar a mi pueblo, y se va como una especie de casa abandonada donde escucha impurezas, por eso sale por ahí Tanaka. Se van entonces, como os estaba contando, a Chidori, ven a Maki les cuenta toda la historia, ¿no? Porque como que Hikaru se lo ve venir, que hay como una especie de deidad que le protege, que es animal, que de hecho es un Serau, y Maki les enseña pues como una especie de mini templo que le tienen al Serau, y es que todo empezó con su bisabuelo, que un día pues como que salvó al alma o una impureza de un Serau, y entonces al hacerle un templo como que suben de rango, lo hace una deidad protectora de la familia, y entonces como que quitan unas impurezas que hay en el templo, lo limpian, luego hay una herida también que tiene de impurezas Maki, y luego se van entonces al festival que hay del pueblo, que es un festival que tiene que ver con niños, porque en esta época con las hambrunas y tal había un montón no solo de abortos sino también de infanticidio, y cuando van entonces al festival que se llama el Festival de las Muñecas Hoko, ven como no un funeral, que es lo que dice Yoshiki, pero ven como una especie de arco que sí que parece como de rito funerario o algo así, ¿no? De un montón de muñecas, y es que ven a una señora súper mal rollera, y luego también pues como que el hermano en una llamada de Maki les cuenta toda la historia que hay detrás del festival, y es que el festival se conoce como el Festival de las Muñecas Hoko ahora, se conocía como el Festival del Remendo del Agujero, creo que la palabra sí que es remendo, pero vamos, para el cierre del agujero, porque toda la gente de esta época sí era consciente de todo el tema de las impurezas y de los agujeros, y la señora malrollera parece que también. Y bueno, las muñecas representan como a niños, porque lo que nos cuentan es que, claro, si un humano o una impureza pasa al límite ya no pueden volver al mundo al que pertenecen, entonces mandaban a los niños con una aguja y con hilo, como se le ven las muñecas, para que ellos cerrasen el agujero, y entonces se quitaban, digamos, muy cruelmente lo tengo que decir, pero viendo en esta época, se quitaban dos pájaros de un tiro, se quitaban a los niños y luego también se quitaban el problema de los agujeros, era la manera que conocían, como dicen ellos en la historia, de poder arreglar todo esto. Y todo esto de los agujeros viene, que van a Chidori, porque ellos se ponen a pensar, ¿dónde están los agujeros? Donde se encontraron huesos, porque esto es otra cosa que no he explicado exactamente, pero es que en Kubitachi sí que siguió la religión, en el resto de sitios no de la región, pues del rito de los Indo, ¿no? De creer en todo el tema este de Nonuki y tal, y en el resto de sitios no. Por eso ahora el festival es más que nada una formalidad con las muñecas. Pero en Kubitachi lo que se hacía, te daban de ofrenda las cabezas con todo el rollo de rito que hacen los Indo luego, ¿no? Y luego el resto del cuerpo, el torso, las piernas y tal, se enterraban o se daban en otras zonas de la región. Por eso Ashidori pues se llama Ashi de pierna, por eso está todo dividido por partes del cuerpo. Se encontraron hace unos años cuevas donde había restos de solo una parte del cuerpo, ¿no? En Ashidori hay una cueva que se llama la cueva Shizuka, que se encontraron restos de piernas, y entonces dicen ellos, si vamos allí es donde estará el agujero. Y entonces se van a la cueva de Shizuka y el tomo 6 como tal termina con que ven un montón de impurezas de piernas porque el agujero está súper abierto. Y entonces se queda Hikaru pensando, si yo entro conseguiré cerrar el agujero, y ahí se termina. Y como tal el extra del tomo 6 explica cómo Maki se metió en el grupo, que fue Hikaru era un poco como el líder del grupo y el más sociable, y luego también hay como una especie de resumen que está muy chulo, que os lo dejaré por aquí por si os habéis perdido, que paréis ahora el vídeo y lo miréis todo, que hace como un resumen muy bueno de los puntos importantes de la historia hasta ahora. Bueno, ya vamos con los últimos tomos, que es el 7, como tal, como os he dicho, todos los tomos tienen 5 capítulos menos el primero, entonces el 7 abarca del 32 al 36 por si queréis buscarlo, y luego los capítulos que sé que formarían parte de lo que sería el 8, que por cierto no lo he contado y tendría que haberlo dicho antes, por ahí se dice, os pondré ahora editando si es verdad, pero he leído muchos sitios, y de hecho si vais luego al listado manga, por ejemplo, porque a mí me rayó un montón y veis que pone completa con 10 tomos cuando solo se ha publicado como tal hasta el 7 en Japón, es que dicen que Mokumo-Kurren confirmó de que va a acabar la historia con 10 tomos, ¿vale? Entonces eso, que sepáis, tomo 7, 32, 36, y lo voy a hablar del 37 y 38 que tendrían que estar en el tomo 8. Volvemos con Asako, que en el último tomo es cuando se queda pues por fuera de la casa esta que estaba abandonada, ¿no? Y entonces vemos como Tanaka llama a Hajime, porque vemos que hay unas personas de su compañía que van a venir a hablar con él. Ya luego se explica un poquito mejor, pero la cosa es que le dice, mira, a partir de ahora toma las decisiones que quieras, solo quiero que sepas que Nonuki no existe. Y así deja a Hajime y dice, toma las decisiones que tú creas que son consecuentes, piensa por ti mismo. Y ahí lo deja tirado a Hajime, que se queda rayadísimo, y es cuando aparece al lado de Asako. Y bueno, la historia va dando como un poco saltos, pero yo lo voy a contar todo por partes, es decir, si hablo de Asako voy a acabar hablando todo lo de Asako. Como dije
dije, se encuentra pues a Tanaka, antes de entrar juntos a la casa, le cuenta todo el panorama de los agujeros y ya entiende un poco por todo lo que ha pasado Yoshiki, y ahí es cuando él le dice, mira, yo puedo escuchar las impurezas, no las veo pero sí que las escucho, y Tanaka le dice que en realidad juega a favor suyo, porque lo que había explicado ya a lo largo de la historia, ¿no? De que si tú ves a los ojos, por decirlo así, una impureza, es peor porque formas una conexión y entonces pues ya como que te puede atacar, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas personas al ver la impureza la asocian con conocimientos humanos, tipo, a lo mejor tú ves un gato pero realmente no es una impureza de un gato, pero como a ti se te hace como un gato, ya le das esa forma, ¿no? Y eso es una forma también de crear una conexión con una impureza. Si tú las escuchas pero no las ves, es mejor porque no te imaginas ni aplicas conocimientos humanos sobre ellas. Entonces tienes menos probabilidades de crear una conexión y de que te ataque la impureza. Entonces se van juntos, ¿no? Y dice, voy a negociar con la impureza de la casa. Nada, la pone ahí escuchando y tal, y como que le interpreta lo que habla la impureza que hay en la casa porque quieren terminar con la casa. Es donde está el agujero de Udekari, en la casa esa abandonada. Entonces pues nada, la ayuda, como que consigue hablar con la impureza y la impureza le dice que quiere los oídos de Asako y que quiere la mitad, creo que era derecha del cerebro, no sé si del cuerpo de... No, quería la mitad derecha del cerebro de Tanaka y luego la mitad izquierda completa de su cuerpo. Entonces le dice que sí y que le da su brazo izquierdo como pago adelantado, pero claramente quiere engañar, le dice que le interesa engañar a la impureza porque no es una impureza del estilo inteligente. Entonces la consiguen engañar, pero en todo esto huyendo porque la impureza se da cuenta de esto, ¿no? Le piden que cierre el agujero y tal, y nos cuentan que los agujeros oponen resistencia cuando intenta cerrarlos, ¿no? Bastaría. No quieren las impurezas no pasar al mundo humano. Y entonces empieza a armarse un pollo en la casa, como que la impureza se da cuenta de que ellos huyen y va a atacarlos. Y entonces en todo esto, que por cierto nos la había contado, ya lo hablaremos en teorías, Tanaka es ciego, solo ve por unas gafas que le ha dado su compañía extraña, y entonces pues como que consigue empujar a Asako, pero se le caen las gafas. A Asako aún así recuerda algo que le dijo su abuela, que es que ellos provienen, creo que el clan se llama Yamagishi o algo así, Yamagishi, no lo recuerdo muy bien, os dejo el nombre correcto, pero la cosa es que le dice que su clan es un clan con poderes espirituales muy fuerte, que de hecho era como el más fuerte de la región y que la medium más importante de la región formó parte de este clan. Entonces le dice, si tú te lo propones seguro que lo consigues, y consigue de hecho salvar a Tanaka, salen de la casa, salvan al Haster también de Tanaka y explota por los aires la casa. Entonces le da la gracia y le dice que le ha salvado, y luego volvemos entonces con nuestros chicos que estaban en Ashidori y entonces le explican todo el plan a Kurebayashi, vuelven, ¿no? De la cueva y dice, Hoppe, y si mandamos a Hikaru, que Hikaru es una entidad y puede volver fácilmente al mundo humano, y les dice que sí, y entonces ella se queda protegiendo a Maki, y luego vemos los dos lados de la historia, ¿no? Que es que Hikaru se mete entonces al mundo de las impurezas y como que revive todas las localizaciones de sus recuerdos hasta que vuelve al principio, que es donde se encontró el cuerpo fallecido del Hikaru original, y entonces por allí se supone que está el agujero y se pone a cerrarlo con una grapadora, pero como que pierde la conciencia terminando de cerrar el agujero, y entonces se da cuenta de esto Yoshiki y tiene como un cuchillo que no debería de ser capaz, ya luego comentamos por qué, no debería ser capaz de interaccionar con las impurezas, pero lo consigue y empieza a abrirse paso, aparte de que tiene la cabeza de Hichi que le protege. Se le pierde la cabeza, van como a atacarle las impurezas, pero resulta que Maki le ha dado como una especie de amuleto protector de su familia que tiene la protección del Serau. Entonces pues nada, consigue avanzar, con la parte que tiene la apófisis sifoides de Hikaru, pues parece como que consigue llamarlo, pero aparece el cuerpo y no el alma. Entonces el todo más o menos termina, que no me gusta dar saltos, pero volvemos un rato con Maki y con Kurebayashi, y es que consigue protegerlo y él se pone a pensar que hubo un tío suyo que no le hizo el templo al Serau y tal, y como que el Serau protege a toda la familia, y pues empiezan como a aparecer un montón de impurezas de piernas alrededor de ellos, ¿no? Y se queda pensando, jope, esto es lo que vio mi tío, sé que es importante todo el rollo espiritual, que de hecho él dice que le dio la pulsera a Yoshiki porque tuvo un sueño que se ve al principio del tomo, que es súper impactante, el principio del tomo 7, que es que salen las noticias que Hikaru y Yoshiki han sido encontrados muertos, entonces por eso le da la pulsera, porque tiene malos presentimientos, ¿no? Pues eso, se pone a pensar, jope, todo este rollo de las impurezas, esto es lo que vio mi tío y tal, y Kurebayashi le protege, que antes de esto, y es súper importante y no lo comenté, creo que fue en el tomo 6, que fue cuando llama al hermano de Maki, que sabemos que Kurebayashi es una de las medium más conocidas del mundillo, y pues eso, le protege, y luego ya volvemos con Hikaru y con Yoshiki, y la cosa es que consigue traer de vuelta a Hikaru, pues dándole forma a pensar de, jope, lo único que tengo que hacer es pedirlo, ¿no? Pedirlo como deseo para que él aparezca. Y entonces al aparecer, como que está muy bajo de energía y necesita un alma, ¿no? Entonces como está la cabeza de Hichi por ahí, aparece como su espíritu, ¿no? Porque está en el lado de las impurezas y pues ve que su alma es muy fuerte y que no se la va a dar, ¿no? Y pues entonces hay una niña que se ve en el Festival de las Muñecas Hoko, porque es algo pues bastante superfluo. En un principio te lo hacen creer, ¿no? Que hay una niña que tiene como conexiones espirituales, y en lo que ellos están a su rollo en la cueva de Shizuka, ella ve como una especie de rana monstruo que las lleva hasta la cueva con la madre. Pues la niña como que se queda mirando de frente a Hikaru, le ve, y entonces Hikaru se come el alma de la niña, o sea, literalmente mata a la niña y vuelve, y entonces así termina el tomo 7, súper impactante, de Yoshiki tipo, bien, ha vuelto el alma, pero ve cómo está asesinando a la niña, y luego de hecho vemos por los últimos capítulos que Kurebayashi ve todo esto también. Todo esto estaba ya muy mezclado con los últimos
últimos capítulos. De hecho, creo que muchas cosas que os he contado es del capítulo 37, así que os voy a resumir muy rápidamente qué ha pasado en el último capítulo, en el 38. ¿Qué es eso? Pues que ve todo el tema de que asesina a la niña, menos mal en el último capítulo, va al hospital y parece que se está recuperando, pero como que Kurebayashi dice, niño, dejamos la tontería ya de lado porque es que es un bicho peligroso, es Hikaru. Y entonces habla con Yoshiki y le dice, mira, o te pones, le dice otra vez, tienes que dejar de mezclarte porque la marca en el brazo se le ha extendido de volver a mezclarse con Hikaru llamándolo, ¿no? Si tienes que dejar de mezclarte, la vida del mezclado es lo peor, yo me voy a llevar a Hikaru, tú ya no tienes que hacer nada más con los agujeros. Tengamos en cuenta que ya se ha cerrado el agujero de Ashidori, que lo han cerrado ellos, y luego se ha cerrado el Dudekari, que es el que han cerrado Tanaka y Asako. Tanaka y Asako aparecen por el hospital también, mientras se está comiendo la cabeza de la forma más complicada posible Yoshiki, porque dice, ya no he vuelto atrás, está claro que Hikaru es maligno, pero es que ¿qué hago? Y vemos como una especie de analogía a su relación, ¿no? De que le ve como un perrito, como que le tiene ese cariño, pues como le tendríamos a nuestras mascotas, ¿no? Parecido, pero realmente lo que quiere venir a explicar ese sueño, o bueno, digamos esa analogía que tiene Yoshiki de la relación con Hikaru, es como que quiere mucho a Hikaru, pero Hikaru es otro tipo de ser, es como los animales o como los perros, ¿no? Tienen su instinto de caza y pues le ve como súper contento de ver que su perro ha vuelto, pero ve que ha asesinado a algo o a alguien. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esa situación? Y en todo esto, pues como digo, aparecen Tanaka, aparecen Asako, primero Asako tiene una conversación con él donde se abre, que es donde se volvió ese panel tan famoso, ¿no? Tan viral, que le dijo, a mí lo que me fastidia es que te hayas estado guardando las cosas todo este tiempo. Es que le dice en inglés Lord Demon, de si quieres ser como tipo el Lord maligno, el Lord demoníaco o algo así, quieres ayudar a Hikaru, pues hazlo. Solo quiero que te abras conmigo y que me cuentes todo. Y en este capítulo, que es súper importante, ¿no? Donde Yoshiki ya dice, la cosa es que yo estaba enamorado de Hikaru, pero nunca quise admitirlo, del Hikaru original, ¿no? Porque todos escondemos cosas de nosotros mismos y más en este pueblo que se veía que era algo que no era aceptado y yo no quería admitírmelo. Pero es que ahora quiero ayudar a Hikaru, pero es que Hikaru es maligno. Y aquí es cuando le suelta a Asako lo de, pues mira, no tiene nada de malo, no tiene nada de raro, y si tú quieres aceptar a Hikaru, pues al menos dímelo, soy tu amiga y te voy a apoyar y simplemente al menos quiero escucharte, ábrete. En resumidas cuentas, el capítulo termina, como estaba comentando, ¿no? De que se mete Tanaka en la conversación de Asako y de Yoshiki y le dice que se vean juntos a cerrar el agujero de Kubitachi, mientras Kurebayashi, cuando le dijo antes a Yoshiki que no participase ya en el rollo de los agujeros, le dice que se quede tranquilo, que ella se va a ir con Hikaru a cerrar el Ekibogayama. Y entonces, como tal, el capítulo 38 cierra con dos cosas súper interesantes. La primera de todas es que Asako, hablando con Tanaka, se queda rememorando, ¿no? Otra vez el tema de la historia del agricultor, que más o menos le había explicado antes por encima y le había dicho, ¿te sabes la historia y tal? Para explicarle todo lo de los agujeros antes de que fuesen a hacer la mediación y todo eso en la casa abandonada, en el agujero de Udekari. Pues le dice, tú me dijiste antes lo de la historia, y a mí la historia, como se cuenta en mi familia, el agujero no cogía las cabezas, sino que el agujero cogía los ojos, que la verdad a este punto no sé si lo he contado, pero es como una especie de historia, un cuento tradicional que se cuenta al principio de un capítulo que es muy importante, que básicamente se dice que dos granjeros, uno que era el granjero amable y otro el granjero codicioso, que mete la cabeza por un agujero y se le cae la cabeza, que tiene que ver con toda la leyenda esta, me imagino, de Kubitachi y todo el rollo de los indos, ¿no? Que por eso le ofrecían cabezas a Unuki para pedirle cosas, que luego el granjero amable, cuando volvió a su casa, estaba lleno de riquezas, de comida, de animales, etcétera, ¿no? Y le dice ella que normalmente sabe que mucha gente dice lo de la cabeza, pero dice que en su familia se cuenta que era por los ojos. Y entonces él le da vuelta porque dice, jope, si es verdad que la medium más famosa y la única persona que ha podido investigar algo de todo el rollo de Unuki no Nuki, de los agujeros, fue la medium que pertenece al clan de esta chica, dice que son los ojos, dice como que tiene algo claro sobre los ojos, ¿no? Nos dan a entender que él ha entendido algo y que nos lo contará en los siguientes capítulos. Y luego lo que enfada a mucha gente es que Kurebayashi pues se lleva a su casa a Hikaru y dice que están juntos para hacerlo del agujero y tal, pero se la ve llamando a alguien y la otra persona le dice en la línea, gracias por tu cooperación, porque en estos últimos capítulos no os lo he contado, pero lo que os dejé caer por encima, que se van los de la compañía a la casa de Hajime, habla con los mayores del pueblo y Hajime se opone porque dice, jope, me ha dicho este hombre que Nonuki no existe, hasta recuerda de en la infancia cuando se perdió una de las hijas de Matsura y tal, ¿no? Pero él cree que tiene que tomar su decisión y no confiar exactamente en la compañía, pero sí en lo que le ha dicho Tanaka. Pues al final Mikasa accede y dice que sí, que le darán a Hikaru Indo, pero a cambio de que les den una prueba, ¿no? Nosotros intuimos que efectivamente Kurebayashi ha vendido a Hikaru y se lo va a dar a la compañía. Ha vendido en el sentido de que la ha traicionado, ¿eh? No sabemos exactamente qué quiere conseguir Kurebayashi con todo esto, porque hasta el momento no ha hablado mucho de la compañía, sabíamos que la conoce y tal, pero ya lo veremos en los próximos capítulos. Y es mentira, ahí no se termina la reseña, como podéis ver un poquito por el plano, yo que estoy más desarreglada, pero es que he corrido pues para poder grabar esta parte, estaba terminando de editar ya este vídeo que estáis viendo, el de Hikaru, y pues a quedar unos minutos me he dado cuenta por Twitter que ya se publicó hoy el capítulo 39
39.1, que si lo vais a leer, con el 38 también hicieron lo mismo y lo están publicando como por partes. Solo han salido los scans en japonés, pero os resumo dos cosas, lo importante del capítulo y que se está comentando por ahí para que el vídeo esté lo máximo posible al día. Y es que son dos cosas. Primero, la niña, que si no me equivoco se llamaba Ruka, la niña esta que está ingresada, descubrimos que ha sido Hikaru con sus poderes, que ya habíamos visto que le curó el sarpullido a Maki. Es capaz pues de curar todas las lesiones que tengan que ver con las impurezas y fue él quien curó a la niña y le pide perdón también. Y la segunda parte es que por fin Hikaru aprende a valorar y comprende la diferencia, ¿no? Lo importante que es la vida humana pues para nosotros los humanos, ¿no? Que él como entidad pues no la entendía y nos enseña en una conversación que tiene con Maki, que Maki no sabe que todavía no es el Hikaru, por decirlo así, el Hikaru real, y le dice que claro, que se sentiría mal si Hikaru se muriera porque todos los recuerdos, las cosas que han vivido juntos están ahí y eso es lo importante y que no podría volver a experimentarla. Y es que en los últimos capítulos Hikaru le explica a Yoshiki y a Kurebayashi que por ejemplo si Yoshiki se muriera y renaciera como un elefante sería lo mismo, que él durante todo el manga no ha entendido lo importante que es la vida para nosotros los seres humanos, porque para él, que siempre ve las almas, estén o no en un cuerpo, las almas siguen existiendo, pero se da cuenta ya de que por ejemplo, como él había dicho, se notaba ya que más o menos empezaba a entender un poquito lo del valor, que por ejemplo que con Yoshiki elefante no se podría comer un helado o experimentar esa clase de cosas, que por mucho que esté el sentimiento, la bondad, la personalidad, la esencia de la persona que es el alma, que no es lo mismo, y en este capítulo por fin le entra la importancia de la vida humana y por qué le tienen ese miedo a morir los seres humanos, ¿no? Con esa interrupción ya termino, veréis que más adelante hay otra, que esta sí que la grabé el día que grabé también este vídeo, ya sabéis que está lo máximo posible al día, pero retomaré desde aquí en la próxima parte, en la próxima reseña, porque esto es solo la parte 1 del capítulo 39. Y seguimos. He hecho como una pequeña sección, este vídeo lleva a quedar largo, chicos, y para poder hablar de teorías para todos los que sigáis el manga, ¿no? Pero he hecho una pequeña sección como de puntos interesantes, pensamientos, teorías que he visto por ahí, que he recopilado también de otros hilos, sobre todo en Reddit, que habla mucho la comunidad de Hikaru ga Shindanatsu. Y la primera de todas, que esta de hecho la vi en Twitter, no sé exactamente hasta qué punto puede ser, porque como os estaba comentando antes, hay un punto de la historia que Maki, cuando empieza Yoshiki a investigar más y saca su libreta de detective, le habla de que se asentaron en la región por el mercurio, ¿no? Principalmente por las minas de mercurio. Que hay otra cosa que no he contado, y es que hay una zona que es la de la entrada a la montaña, que os dejaré el nombre por aquí, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que el nombre estaba relacionado, era de cinabrio o algo así, que creo que era cinabrio, que el cinabrio es la forma principal donde se saca el mineral del mercurio, ¿no? Creo que en realidad significa la traducción montaña roja o algo por el estilo, ¿no? Pero que tiene que ver pues con el mercurio. A ese punto es importante, y la entrada de la montaña es una zona prohibida porque solo pueden entrar las personas cuando se va a hacer el ritual de Nonuki, y es prohibida porque las personas, pues lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que se pierden en la montaña. Hay una teoría de una persona que puso en Twitter que cree que probablemente la entidad como tal de Hikaru, una especie de personificación del mercurio de la zona, porque si os ponéis a pensarlo, eso es lo que me convenció un poco cuando toca a las personas, el daño que hace, o por ejemplo la pérdida de audición que tiene Asako, pueden ser síntomas o signos de la enfermedad de Minamata que tiene que ver con el mercurio. Podéis investigar más en internet, pero bueno, fue una teoría que vi que me pareció interesante, pero como todo esto es tan espiritual, pues no la veo hasta el momento. Es verdad que cuando leí el capítulo dije, ostras, pues tiene sentido, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, la pérdida de audición y otras cosas, si lees más sobre la enfermedad de Minamata, puede ser. En el capítulo 38 dice Kurebayashi que ha llamado a la madre de Yoshiki y que va a ir a buscarle, pero han pasado 3 horas y la madre no va a buscarle, ¿no? Entonces por eso le dice a Tanaka y a Asako que sí, que se va con ellos a cerrar el agujero de Kubitachi. Y luego también pasa que cuando van a ver a Maki al principio en Ashidori, en los tomos más o menos del 6 al 7, ¿no? Más o menos, cuando le reciben Maki como que se lo piensa un segundo y dice, ah, es verdad, Yoshiki. Luego también hay una conversación que tienen antes de que vayan a la playa y Hikaru le diga lo de me quiero ir a la montaña, tal, ¿no? Que le cuenta a Yoshiki a Hikaru que intentó entrar en el templo donde vive Mikasa, ¿no? Pues intenta entrar en el templo y le cuesta entrar, o sea, la primera vez como que el templo le rechaza y la segunda vez ya sí que puede entrar. Y luego también en estos últimos capítulos, cuando vemos el cuchillo que tiene Yoshiki, que en un principio con ese cuchillo, pues como se vio con Hikaru y tal, que no debería exactamente hacerle daño a las impurezas, les hace daño a las impurezas y consigue cargárselas. Pues todo esto probablemente porque se esté mezclando, y hay gente que dice que, pues claro, al mezclarse la barrera del templo no le acepte, sea capaz de interactuar con las impurezas, incluso con objetos como el cuchillo, ¿no? Y luego también que a la gente se está olvidando de él, que en un principio lo digo, pues puede ser con lo de Maki y tal, pero el tema es que su madre tarde 3 horas en ir a recogerle, cuando dan a entender que eso no es normal, por la teoría de que se esté mezclando tanto que hasta la gente esté un poco borrando su existencia en el plano humano, digamos, ¿no? Luego un poquito que pienso yo de las relaciones que sentía Hikaru por Yoshiki y tal, porque mucha gente que saca el capítulo 0, que en el one shot, cuando se estaba muriendo Hikaru, que pues lo hicieron como estilo one shot para poder presentar como tal la historia, lo hizo Mokumo Kurren, pues se ve como un panel en el que dice, yo nunca pude decirle lo que sentía, o algo así dice por las líneas Hikaru, ¿no? Digamos un subtexto más romántico. Primero, para empezar, ya lo tenemos claro por la confesión, que a Yoshiki le gustaba a Hikaru de todas maneras,
cuando se quita la camiseta, la entidad Hikaru, y luego otros momentos que él recuerda también. Luego Yoshiki que siente por Hikaru la entidad, para mí no es romántico, y más que nada por la analogía que hace con el perro, que yo entiendo que compara a la entidad pues con un perro por el hecho de que es un ser distinto y que tiene sus propios instintos, como por ejemplo el hecho de comer almas y que no puede prohibirlo, porque es otra clase de ser. De momento romántico como tal, no, de hecho hasta él lo dice en el capítulo, ¿no? Que sí que estaba enamorado del Hikaru original, pero de Hikaru entidad no siente nada romántico, él lo dice. Y luego vamos con Hikaru, ¿vale? Algo que nos he comentado en la obra que tendría que haberlo hecho es que hay novela. Y luego también el anime es muy importante para esto. Lo que pasa aquí es que Hikaru por Yoshiki, nosotros en un principio que vi muchísimas teorías, aquí siempre hay dos bandos, la gente que dice que sí que le gusta a Yoshiki porque ellos lo presienten y la gente que dice que no, porque no conocemos mucho a Hikaru como tal, al original. Entonces, luego vi otra persona que yo creo que lo acotó con un término que me parece más correcto, que la relación de ellos dos le parecía una amistad homoerótica, que la amistad homoerótica es un concepto que existe desde, si os ponéis a leer ensayos, investigaciones y tal, existe desde la antigua Grecia, pero también se ve la representación en un montón de obras y es un concepto que se refiere sobre todo a relaciones en la adolescencia, que es cuando uno se empieza pues a preguntar cosas, a descubrir más sobre uno mismo, y son pues normalmente caracterizados, ¿no? Son relaciones de amistad ambiguas que hay subtexto romántico entre personas del mismo sexo, pero que normalmente las personas con el tiempo pues dejan de llevarse o que nunca llega a nada, porque es la adolescencia y pues con el paso del tiempo pierden el contacto o no acaban una conclusión como tal romántica. En un principio, porque yo soy una persona que para las ships soy muy metódica, ¿no? O sea, me puede gustar una ship, pero como me equivoco tanto con ships que me gustan, digo, yo quiero pruebas. En un principio me pareció el mejor término porque lo que sí que está claro es que una o dos personas lo sienten, ¿no? Y en este caso Yoshiki estaba claro que le gusta a Hikaru y hasta tenemos la confirmación, pero Hikaru lo que pasa es que no le conocemos mucho, no salido de la historia, y lo poco que sabemos del Hikaru original es por Yoshiki. Y Yoshiki, sinceramente, teniendo un solo narrador, es un narrador fiable, porque él solo percibe desinterés por parte de Hikaru, pero nosotros no estamos en la cabeza de Hikaru, y Hikaru se nos da a entender que es un personaje muy maduro, en el sentido que se guarda mucho las cosas para sí mismo, porque si os ponéis a pensar, por ejemplo, el padre de Hikaru y el padre de Yoshiki eran también muy cercanos, y el padre de Hikaru le cuenta toda la historia al padre de Yoshiki, algo que no hace el Hikaru de nuestra historia, ¿no? Entonces era una persona bastante cerrada y que sabía, pues como dice Yoshiki, marcar mucho los límites, y era muy maduro en ese aspecto, ¿no? Que se comía mucho las cosas. Que eso tampoco es ser maduro, no es siempre bueno, ¿no? Entonces, siendo una persona tan hermética y teniendo un solo narrador a través del cual podemos conocer a Hikaru, no me parece lo correcto. Lo que me hizo pensar que sí que creo que claramente Hikaru estaba enamorado de Yoshiki es una cosa que no aparece en el manga, y es la escena tan famosa del Festival del Verano que aparece en el anime, que es cuando esto lo vemos en K-dramas, en anime, en manga, en todos los medios, muy típico romanticón, que cuando hay una escena de fuegos artificiales, el personaje no mira los fuegos artificiales, sino que mira el interés romántico, que es muy bonito, ¿no? Pues eso pasa cuando ellos son pequeños en el Festival del Verano. Esto sale solo en el anime, que Hikaru se queda mirando fijamente a Yoshiki, porque no es el Hikaru entidad, tiene los recuerdos del Hikaru de pequeño, y podemos ver cómo desde pequeño se le queda mirando solo a Yoshiki. Entonces lo que yo pienso a nivel personal es que Hikaru sí que está enamorado de Yoshiki. Lo que pasa es que primero, que no conocemos al personaje y pues no tenemos una confirmación como tal, ¿no? O segundo, que probablemente nunca siquiera se pensó el decirle nada a Yoshiki por su familia, por el pueblo, por todo, ¿no? Pero esa escena, y pasando por Moku Ren, por el creador, si tú la pones, está hecho con intención. Y luego, aparte, lo que os quería contar de las novelas es que no he podido leer nada de las novelas, porque he visto que al menos en físico Canarias no lo manda. Que sepáis que hay una versión que están haciendo en novelas, que creo que dentro de nada va a salir el volumen 2. Pues mucha gente dice en Reddit que las novelas, que en el próximo vídeo lo hablamos, ¿no? Si la serie es de 10 tomos, os hablo de lo que quede, y luego las novelas, pues dicen que en las novelas, a falta que hay de imagen, de contenido audiovisual o de media, ¿no? Pues como siempre lo que hacen las novelas, ¿no? Hacerse uso de lo único que hay, de las palabras. Entonces hay mucha descripción emocional, y pues parece por la descripción que roza bastante lo romántico, ¿no? O al menos eso es lo que quiere dar a entender más o menos la novela, lo que dicen bastantes comentarios. Entonces, todo es intención, porque si no, tú no pones esas cosas, y sobre todo lo del Festival de Verano. Así que yo sí que creo que Hikaru estaba enamorado de Yoshiki, y con pruebas, aquí pruebas. Luego hay una vertiente que se ve sobre todo en Twitter, que veo a muchas personas que dicen que en realidad hay muchos elementos, símbolos del pueblo de las impurezas, que todo esto es un subtexto queer. Personalmente creo que la historia está como muy bien desarrollada y hay muchos elementos, mucho lore, fechas como 1749 y tal, que está como muy estratégico pensado para darle importancia a lo espiritual. Bueno, chicos, hago una pequeña interrupción porque es que vi que en esta parte cambié de tema muy rápido, y a lo que me quería referir y que estaba yo referenciando sin pararme a explicarlo bien es este tuit de aquí que tiene Moku Ren, donde habla que es muy importante también el aspecto romántico asexual, que entiendo y por lo que he visto por muchos comentarios comparte todo el mundo, que es una referencia a Hikaru, porque ya hemos visto y explicado a lo largo de este vídeo también, ¿no? Que en el manga salen cosas pues como que por ejemplo Hikaru, su gustar es un instinto como el instinto que tiene de comer almas hacia su ser huelente que es, ¿no? Que no es un concepto ni un sentimiento humano, es algo distinto. Por eso el tema romántico principalmente en él, ¿no? Que no entiende los sentimientos ni los
conceptos humanos, pero que quería dejarlo como muestra de que sí, que el tema queer es algo importante en la obra, pero recalco lo que comentó en este apartado, ¿no? Que yo creo que hay tanto world building, sobre todo con la historia del pueblo, con las fechas y con tanto misticismo como para que todos sean símbolos, digamos, mensajes simbólicos, subliminales, un subtexto simplemente de lo queer. Creo que, como dice también Mokumo Ren, es una historia coming of age, que eso es lo bueno, o sea, que le da cabida a un montón de temas. Solo quería que eso quedase claro y siento que no me expliqué muy bien porque tenía muchos puntos que hablar en el vídeo, así que continuamos. Y luego ya las dos últimas cosas, lo primero que creo que muchas personas se han dado cuenta, pero es algo que había muy pocos hilos en principio y muy poca gente lo decía por Twitter, que es el hecho de que Tanaka probablemente sea Yori, el hijo de Kurebayashi, lo cual cada vez ha habido más pruebas. Sobre todo lo primordial es que en el opening hay un momento que creo que era en el ojo de Kurebayashi, que se ve como el reflejo de Tanaka sin estar Tanaka como tal en la imagen, ¿no? Y luego el hecho de que Tanaka es ciego, y mucha gente se dio cuenta, que esto lo estuve buscando, como digo, en Reddit, de que en el capítulo 24, en la entrada de la casa de Kurebayashi, se ve un bastón de ciego. Hay gente que dice que puede ser que sea de la suegra que menciona en el manga y tal, pero bueno, eso es otra pista. Aparte del hecho de que tiene, como os decía, la marca en el cuello, que dije que era importante, Tanaka tiene esa marca, es justo donde atacó la impureza al hijo de Kurebayashi, y pues muchas más pistas. Digo, supuesto, que luego no lo es en la historia, ellos destrozo algo y os meto teorías, pero se supone que parece que es el hijo. Y luego del final no sé qué opinaréis, pero principalmente hay dos vertientes. Hay gente que dice pues que va a acabar en trágico, con dos opciones: que Hikaru y Yoshiki puedan vivir felices, pero porque Yoshiki se va al mundo de las impurezas, o que Yoshiki pues siga viviendo en el mundo humano, pero que Hikaru desaparezca, ¿no? Y luego está la otra vertiente pues de final feliz, que sería que Yoshiki y Hikaru de alguna manera consiguiesen vivir juntos en el mundo humano, que Hikaru pudiese implementarse a la sociedad. Luego hay mucha gente que dice por ahí que a lo mejor Yoshiki pasase a formar parte de una compañía parecida a la de Tanaka, pero no esa misma porque es maligna. De nuevo, mi opinión, que probablemente va a ir por el camino trágico donde Hikaru desaparezca y Yoshiki siga viviendo. Lo que sí que me gustaría ver es que tuviesen una conversación final, y luego que desen la oportunidad también de que el Hikaru original de alguna manera tuviese una conversación con Yoshiki. Eso ya es más rollo mío, pero estaría pues bastante bonito, últimas palabras, algo más, pero un poquito más la relación de los dos y que veamos algo del Hikaru de verdad como tal. Pero sí que tiene pinta de eso la historia, ya lo veremos cuando termine. No sé qué opinaréis, me gustaría ver qué piensa más gente. Bueno, me gustaría ver lo que piensa la gente de toda la historia y de muchas cosas de la historia, pero hay tantas teorías y tantas formas de ver el final que os leo en comentarios. Y comentando muy rápido por encima los personajes, Yoshiki, que me voy a basar principalmente en una entrevista, no lo tenía pensado, pero antes de grabar el vídeo leí una entrevista que le hicieron a Mokumo Ren y hablaba un poco de Yoshiki y decía que su verdadero objetivo con él es que sabe que hay muchos personajes o muchos protagonistas de historias que se parecen a Yoshiki, pero lo que quería representar con Yoshiki era un chico propio de su edad, y dice que es que principalmente en la adolescencia uno enfrenta temas, ¿no? O enfrenta cosas que no le gustan de sí mismo. Por ejemplo, esto lo dice Yoshiki en los últimos capítulos, que siempre intentó esconderse de quién era o de muchas cosas que le gustaban, o por ejemplo del hecho de que le gustase Hikaru, que al final lo terminó enfrentando. Y no solo eso, o sea, no ha tenido tiempo, es que ni tiempo, está en trauma constante, ¿no? Como protagonista, pero me entendéis que lo que quiero decir es aprender como tal a vivir con el hecho de que Hikaru no está, ¿no? Pues no ha tenido tiempo de pasar su duelo. Luego, no solo es que no pase el duelo, sino que se mete en todo este rollo de espíritus, así que el objetivo como ocurren de adolescente que enfrenta cosas que le dan miedo porque se está descubriendo y tal, lo supera con creces porque se enfrenta también a cosas espirituales. Tengo muchas ganas de ver qué va a ser de él al final de la historia, porque dejando de lado la entrevista, lo que más me gusta de él son esos pequeños momentos que tiene como de reflexión o de debate moral interno él solo. Con Jope, quiero ayudar a Hikaru, pero sé que no es lo correcto, como justo en los últimos capítulos, ¿no? Y luego os paso a hablar pues claramente de Hikaru. De Hikaru original no voy a decir nada porque, como digo, no sabemos mucho, pero es curioso que le comparase con un protagonista del manga, cuando a lo largo del manga todo el tiempo se habla de Master, que es una referencia a Hunter x Hunter, ¿no? Entonces me lo imagino algo como Gon, y Gon es un personaje que creo que, si no el 90% de personas o la inmensa mayoría que ve el anime de Hunter x Hunter, la acaba cogiendo cariño. Entonces, la verdad, hubiese estado mejor. Como digo, me gustaría ver esa última conversación, si pudiese hablar o incluir a Hikaru de alguna manera otra vez en el manga. Y luego, en cuanto al Hikaru, esta entidad, mi personaje favorito, porque es que la verdad no es solo que consigas verlo como dice o como lo asimila Yoshiki, como una especie como de perro, o sea, como un ser completamente distinto al que le coges cariño. Para mí lo que más me gusta de él es cómo intenta ser humano, pero realmente sin maldad alguna. O sea, en los últimos capítulos, como antes de meterse en el agujero sonríe porque le dice Yoshiki, pues espero que vuelvas tal porque tenemos que hacerlo de la pastelería juntos y tal, y él como que sonríe, se siente necesitado, que ha encontrado su sitio. O luego cuando vuelve ya ha matado a la niña sin querer, porque es parte de su naturaleza, ¿no? Vuelve y sonríe súper contento de ver a Yoshiki. O sea, es que tú ves esas expresiones y dices,
no hay maldad detrás de sus intenciones, simplemente que es un ser y es su instinto. A ver qué pasa sinceramente con el personaje, me va a dar mucha pena porque como digo, le he cogido cariño también y es eso, o sea, a ver que se supone que es un ser maligno y que trae desgracias, que es cuando Yoshiki lo entiende, ¿no? Cuando mata a la niña de Hope le pides deseo, pero salen de manera trágica. Pero lo peor es eso, que es que no tiene ninguna intención mala detrás de sus acciones, así que veremos qué pasa. Y luego en cuanto a los secundarios, el grupo de amigos me gustó mucho, quitando a Yuki, porque de ella no sabemos mucho, no hay mucho más en la historia, pero desde el principio se da a entender con Asako, ¿no? Que Asako la protege desde pequeña y tal, que es como la más normal, digamos, del grupo. No tiene nada que ver pues, como Maki, que tiene a la familia con el rollo del templo del Serau, ni Asako, que sí que tienen habilidades sobrenaturales. Entonces, en cuanto a eso, Maki es mi personaje favorito de grupo de amigos, o sea, mi primer personaje favorito es Hikaru y el segundo Maki, me gusta más que Yoshiki. Normalmente en estas historias donde hay elementos así un poco de misterio, un poco de terror y tal, siempre está como el gracioso de grupo, pero tú dices, es que no es momento del humor, siempre hay que hacer las bromas, caen pesados y como que no van para nada con la historia, pero Maki tiene como momentos de comedia que son naturales. Y luego aparte de eso me gustó mucho porque me sorprendió el hecho de que le incluyeran en la trama de una manera tan buena, la principal, la de los agujeros, con el rollo de que la familia estaba relacionada y no se queda de lado, sino que luego por ejemplo con la escena de Kurebayashi protegiéndolo está muy guay. Y luego Asako, que Asako lo que más ternura me da es el tema de que está relacionada con todo el rollo de su familia y tal, y lo que quiere es ayudar como tal, ayudar a Yoshiki, no juzga tampoco a la entidad de Hikaru, así que veremos qué pasa con ella. Tengo muchas ganas de ver cómo va a volver a involucrarse otra vez cerrando el otro agujero. Y luego a Tanaka y a Kurebayashi los meto juntos, tengo mucha curiosidad de ver por qué se separaron, por qué Tanaka eligió el camino que eligió. En los recuerdos de Kurebayashi se ve que se enfada con ella y le dice, fuiste tú la responsable, ¿no? Me voy. Ya hasta Kurebayashi luego dice, justo en el último capítulo, que su hijo nunca llegó a ir al instituto allí, ¿no? No sé si es que se lo llevaría a la compañía. Tengo muchas ganas de saber la historia, pero sobre todo Kurebayashi, que desde el principio dice que es una ama de casa no importante y luego es una medio. Tiene esos poderes, aunque sea de cerrar agujeros pequeños. Yo creo que después de Hikaru, ella es como, digamos, la persona con más poderes espirituales que hay. Es una medium bastante famosa también, así que muchas ganas sobre todo de curiosidad de saber toda la historia detrás de Kurebayashi. Y bueno, este vídeo ha sido enorme, pero veis que si tenéis ganas de leer una historia densa, de misterio, muchas veces tenía que volver, sobre todo a partir del tomo 4, en el 4 no, pero cuando leía el 5 volví a consultar cosas del tomo 4 y algunas sueltas los primeros tomos. Y luego, entre el 5 y el 6 estaba todo el tiempo releyendo cosas entre esos tomos. Me recordaba mucho cuando juegas, sobre todo con el Silent Hill, ¿no? Pero más o menos en el Resident Evil pasa algo parecido. Te encontrabas objetos o luego te encontrabas diarios y volvías a ellos o apuntabas cosas jugando, ¿no? Y hacías conexiones. Me pasaba mucho, como digo, en los tomos 5 y 6. Te empiezan a desvelar toda la historia, giros de tramas. Es una historia súper interesante. Y como estaba diciendo, en la última temporada me parece que tiene una historia brutal. Así que veremos cómo queda en los 10 tomos supuestos, si es en 10 tomos. Y volveré a hacer otra parte donde retomaré desde el tomo 8 y os hablaré también si hay alguna diferencia con las novelas y poquito más, porque la verdad que este vídeo ha sido enorme. Pero bueno, eso, como siempre os leo, es un manga súper interesante, así que recomendado a cualquier persona. Incluso aunque alguien vaya con un poco de, no sé, que su sugestión y diga, me va a dar miedo o algo así, no da miedo, porque la historia engancha, de verdad. Había puntos, como digo, cuando me enganché sobre todo con el 5, que es que digo, no suelto el tomo, yo de madrugada y leyendo el tomo porque no podía parar. Es que está muy bien pensada la historia, y lo que más me gusta de Moku Ren es que se nota que lo tiene todo muy pensado. O sea, te dice al final del tomo, que estoy acostumbrada de no fiarme de muchas veces de los autores, ¿no? Porque dicen cosas en un tomo y luego al siguiente hacen lo que quieren, pero Moku Ren diciendo, no, en el tomo 4 se va a desarrollar la historia y en el 5 también se van a atar, y a partir del 6 va a empezar una historia distinta, porque es que justo te cuenta lo que va a hacer con la historia y los arcos de la historia al final del tomo, y es que cumple. Muchas ganas de seguir viendo cómo continúa la historia, y como digo, hablaremos en otro vídeo. Espero que os haya gustado, sé que ha sido un vídeo enorme, pero como siempre os leo en comentarios, recomendaciones, qué pensáis del manga, si ahora os lo vais a leer, os da curiosidad. Lo siento si me he trabado con alguno de los elementos, algo de la historia, pero como entendéis, hacer en un vídeo que no sé en cuánto se me quedará, pero seguro que en hora y media o hasta un poquito más se me queda, porque es bastante denso, ¿vale? Así que si queréis comentar cosas que me haya equivocado, teorías, lo que sea, pues yo lo agradezco y os leo en comentarios, pues os pongo en pin y tal o lo que pueda para que podamos hacer el vídeo lo más correcto posible. Así que eso, muchas gracias por estar hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo y chao.